Se presenta con ustedes su servidor, Eternal Darkness. Me encuentro renderizando este vídeo el 2 de marzo, así que será programado para el 3. El fin. Esta historia le pertenece a Steve92. Dejaré el link a la historia original y al autor en la descripción. Sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Nota del autor. Han pasado 2 semanas y el agradable y soleado clima primaveral desapareció en algún lugar. Entonces, ¿cómo suena sentarse a leer una bonita historia? Este capítulo esencialmente completa la primera parte inicial de la historia y una parte de la vida de Izuku. ¿Qué viene después de eso? Tendrás que volver dentro de 2 semanas para averiguarlo. El próximo capítulo también traerá un personaje que ya conoces y si lees este capítulo con atención, es posible que ya encuentres una pista sobre quién será. Comentarios. Sentinels dice: sí, probablemente eso fue más inteligente. Especialmente porque hacerlo habría llevado a una investigación policial en la que tal vez querrían hablar con su padre. ¿Quién podría no estar demasiado ansioso por participar en esa conversación? Revisado por Trest Pantón. Capítulo 6. ¿Y ahora qué? Izuku sintió pérdida y alivio cuando la casa desapareció detrás de una esquina. Confundido por sus propias emociones, miró fijamente el asiento frente a él, con los hombros caídos. No duró mucho ya que su padre comenzó a emitir extraños gemidos. La vista cuando Izuku se giró lo hizo jadear cuando el rostro de su padre se transformó y se retorció. La piel y los ojos sanos perdieron su color y suavidad antes de encogerse dentro de su cabeza, dejando solo la habitual piel arrugada y con cicatrices. Su padre se bajó el cuello que había ayudado a ocultar la pipa que colgaba de su garganta, sujeta a algo lo suficientemente pequeño como para esconderlo debajo de la chaqueta. Metió la mano debajo del asiento y sacó la parte del cuello de su casco con su máscara respiratoria adjunta. Con la máscara puesta, respiró hondo varias veces con un silbido audible. ¿Estás bien?, preguntó Izuku. Sí, respondió su padre. Tuve que abandonar la mayoría de mis aparatos respiratorios para ocultar mi estado incluso con esa peculiaridad de cambiar de piel. Mis niveles de oxígeno habrían bajado un poco. Él se rió entre dientes. ¿No me he vuelto patético, incapaz incluso de respirar por mi cuenta? No, espetó Izuku. Me has protegido incluso cuando no lo sabía, me salvaste, me sanaste e incluso me enseñaste sobre mis peculiaridades. Tú también, Kurohiri. Nada de eso me suena patético. Al menos todavía puedo impresionar a mi hijo. Espero que eso signifique que también puedo ofrecerle consuelo. Primero, debes saber que no necesitas preocuparte por nada práctico. He comenzado a arreglar las cosas para que puedas vivir bien y con la mayor normalidad posible. ¿Quieres, aunque incluso ahora no puedo estar presente en tu vida tanto como lo estuvo Inko? Izuku asintió agradecido, pero la mención de su madre hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Su padre pasó su brazo sobre el hombro de Izuku y lo acercó. Al momento siguiente, el coche estaba mucho más oscuro y estaban en un gran garaje sin ventanas. Izuku miró a Kurohiri que ya estaba saliendo. Izuku lo siguió y no necesitó que le dijeran que entrara por una puerta warp que apareció frente a él. En un instante estaba de regreso en el lujoso apartamento del día anterior, donde había estado Tani. Izuku se atragantó un poco, apenas podía respirar mientras las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Solo su padre y Kurohiri estaban allí. No había nadie a quien confrontar, nada que esconder, ningún lugar a donde ir y nada que fuera necesario hacer. Por primera vez podría simplemente colapsar. La forma brumosa de Kurohiri apenas lo atrapó mientras lo hacía literalmente. La niebla se sintió suave y cálida cuando lo llevó hasta un sofá. El sofá se movió un poco, seguido de una mano familiar que aterrizó en el hombro de Izuku. Nadie dijo nada durante mucho tiempo mientras Izuku empapaba completamente el fino cuero. Al final, se quedó demasiado sin aliento para llorar y demasiado deshidratado para producir más lágrimas, por lo que solo pudo mirar a la ventana opuesta mientras su visión volvía lentamente a la normalidad. Jadeó, tratando de recuperar el control de sus pulmones. Tal vez deberíamos conseguirle un respirador a usted también, dijo su padre. Izuku intentó reírse, pero le dolía. El padre continuó. Me alegro de que haya funcionado. Confortarme en una situación como esta no está entre mis puntos fuertes. Lentamente Izuku se sentó y miró al suelo. Mientras hablaba, apenas fue un susurro. Ella realmente se ha ido. Sí, confirmó su padre. Ni siquiera intentaron detenerlo. Solo la vieron morir.
¿Los héroes? Yo no creo que pueda llamarlos así, dijo Izuku. Su padre lo acercó más. Aquí eso está bien. Has perdido mucho por culpa de aquellos a los que llaman héroes. Ambos lo hemos hecho. Se sentaron allí en silencio por un tiempo antes de que Izuku levantara la cabeza y mirara el rostro casi desaparecido de su padre. Papá, ¿cómo te lastimaste? Realmente no deberías preocuparte por eso ahora. Necesito saberlo. He querido preguntar por un tiempo, pero hoy es lo que te impidió siquiera visitarnos, ¿verdad? Tal vez, sin eso, podríamos haber estado todos juntos ayer y... Hubo una pausa de silencio antes de que su padre hablara. Olmig, dijo lentamente. Él destruyó gran parte de lo que había construido hasta que inevitablemente nos enfrentamos de frente. Fue la batalla más dura que jamás haya experimentado, y solo se detuvo cuando pensó que estaba muerta. Si no fuera por las heridas, pudo infligirle, podría haberse quedado para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado. Después de que su padre respondió, Izuku miró hacia otro lado. Se supone que los héroes deben capturar a los villanos, ¿no? Eso solo aplica mientras sea conveniente para los héroes y los responsables, interrumpió su padre a Izuku. Ni siquiera es un secreto si lo piensas. Los héroes más populares y aquellos que más se espera que se conviertan en héroes son aquellos con poderes físicos llamativos que son más adecuados para herir o matar, mientras que las personas con peculiaridades mentales o de apoyo tienen suerte de convertirse en héroes, incluso cuando son más adecuados para resolver situaciones sin violencia. Ya has visto esto con Katsuki Bakugo. Además de Olmig, incluso el poder del héroe número 2 es, sobre todo, más adecuado para mutilar o matar personas en uno de la manera más dolorosa posible. Si alguien considerado un villano, cualquiera sin una tarjeta que lo declare héroe, quemara a la gente la mitad de lo que lo ha hecho incluso con villanos de poca monta, esa persona iría al tártaro sin hacer preguntas. Izuku pensó en las palabras de su padre. Estaba demasiado conmocionado y sin aliento para siquiera empezar a murmurar. Kurohiri silenciosamente colocó un plato de katsudon frente a él. Al darse cuenta de lo tarde que era, Izuku, agradecido, tomó el cuenco. Después de probarlo por primera vez, comenzó a comer a un ritmo cada vez mayor, mostrando más energía que en cualquier otro momento del día. En el instante en que terminó, Kurohiri estaba allí para cambiar el tazón de katsudon por un tazón de helado. Izuku casi comenzó a llorar de nuevo por la amabilidad de Nomu mientras su padre nunca se levantaba del sofá. Después del almuerzo, Kurohiri desapareció en algún lugar, dejando a los dos solos. Finalmente, Izuku pudo hacer la pregunta para la que más necesitaba una respuesta. Papá, comenzó, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a vivir aquí? No, este lugar tiene otro nombre, pero no te preocupes. Isashi Midoriya está a punto de comprar una linda casa cerca de una muy buena escuela. El resto dependerá de lo que quieras. Puedes vivir allí en paz, ir a la escuela. Y continúa con tu vida como está. Financiaré tu vida como lo he hecho hasta ahora y me mantendré en contacto ocasionalmente, pero no puedo estar presente de una manera que pueda correr el riesgo de involucrarte en mi negocio. Sería una vida normal y posiblemente solitaria. Al principio, pero una vida segura. Eso es lo que Inko preferiría. La última parte fue un fuerte argumento en la mente de Izuku, pero volver a casi no tener contacto con su padre dolía con solo pensarlo. ¿Cuál es la otra opción? Entrarás en mi vida. Seremos padre e hijo, pero solo fuera de mi vista. Sabrás más de lo que hago y muy probablemente te involucrarás en ello tarde o temprano dependiendo de tus elecciones. Debo advertirte que esta es la opción más peligrosa. Te convertiría en un villano tanto legalmente como en la opinión pública si nuestra relación alguna vez fuera expuesta, y esa no es necesariamente la parte más peligrosa. Tendríamos que pasar mucho tiempo juntos solo para entrenarte para que puedas protegerte. Cuando Kurohiri y yo no estemos presentes, aún vivirías en la casa e irías a la escuela. Así que esas son mis opciones, dijo Izuku, mirando hacia abajo, pensativo. Sí. Los detalles pueden ser flexibles hasta cierto punto, pero esos son los dos caminos que tienes delante. Bueno, siempre puedes decidir que no quieres involucrarte conmigo en absoluto. Ya hay cuentas bancarias a tu nombre, así que no te quedarás con las manos vacías si quieres marcharte. No, espetó Izuku mientras su cabeza saltaba hacia arriba. Las dos opciones lo habían obligado a pensar realmente en ellas, menos en la tercera. Era físicamente incapaz de siquiera considerarlo. Ni siquiera había pensado en el dinero. Su padre y Kurohiri eran todo lo que le importaba y que todavía le quedaba.
Cuando ese pensamiento lo golpeó, su brazo rodeó el de su padre y lo sujetó como si el hombre fuera a desaparecer de otra manera. Había tomado su decisión. La gente ya me llama villano. Preferiría ser un villano contigo que seguir siendo tratado como uno solo. Debes saber que soy un entrenador duro. Necesitarás mis peculiaridades curativas muchas veces. Izuku tragó saliva. Te lo dije. Será una vida peligrosa. Si necesito ser duro para mantenerte con vida lo haré. ¿Crees que estarás a la altura? Sí, respondió Izuku. Hubo un momento en el que quería convertirme en un héroe profesional, cuando todavía no tenía peculiaridades. Si iba a entrenar y hacer lo que fuera necesario, debería sobrevivir recibiendo el entrenamiento adecuado con algunos. Muy bien. Comenzaremos con las peculiaridades que tomaste. Teniendo en cuenta tus experiencias pasadas, será más fácil si presentas una de ellas como tu peculiaridad en tu nueva escuela. Probablemente ayudará. Yo solo, incluso si alguien es amable, no sería para mi verdadero yo. Tienes unos días para elegir cómo quieres hacerlo. Te llevará al menos ese tiempo organizar tu traslado y preparar la casa. ¿Puedo preguntar a dónde me envías? No es que ningún lugar sea mejor que Aldera. Por supuesto. Estoy haciendo arreglos para que asistas a la academia privada Soumei por el resto del año. Soumei, murmuró Izuku, no es así. Prestigioso, caro y selectivo, respondió su padre. Después de estar ausente durante tanto tiempo, ¿cómo podría ofrecerles algo más que lo mejor? Me gustaría preguntarte cómo puedes conseguir la admisión a una escuela así, pero también podría preguntarte cómo conseguiste este apartamento. Quizás con el tiempo. Ahora, necesitas algo en lo que centrar tu atención antes de volver a llorar. ¿Te gustaría seguir practicando con las peculiaridades? Elijas lo que elijas, tendrás que hacer lo tuyo. Sí, dijo Izuku y un recuerdo lo golpeó. Ayer yo destruí todas mis cosas de Olmig con él. No me quejaré de eso. No, quiero decir, Izuku levantó su brazo e hizo aparecer el dragón Blade. Cuando lo estaba usando, cambió de alguna manera. En un momento simplemente arde sin cortar realmente, como cuando me enseñaste a controlarlo, y de repente se sintió completamente diferente. Estaba tallando la pared detrás de los estantes que quería destruir, y se sentía fácil, como si pudiera haber cortado mucho más. Pero para hacer eso, tendría que ser más delgado, pero eso por sí solo no. Interesante, ¿o hay más en esa peculiaridad de lo que pensábamos?, dijo su padre, haciendo que Izuku detuviera su murmullo, o ya estás muy por delante de mis lecciones. ¿Qué quieres decir? ¿No te dije ayer que te enseñaría cómo combinar y usar múltiples peculiaridades simultáneamente? La otra peculiaridad que obtuviste fue una forma de vibración. Puede parecer simple en la superficie, pero las peculiaridades más simples a menudo contribuyen a combinaciones más poderosas al alterar los efectos de otras peculiaridades. Por ejemplo, tengo una peculiaridad llamada Spring-like Limbs. Por sí sola puede darme ligeras mejoras en la agilidad y la fuerza de mis golpes, así como la capacidad de absorber impactos, pero combinada con otras peculiaridades, me permite llevar su poder más allá de los límites que mi cuerpo no podría soportar de otra manera. Para usted, la aplicación de vibración de alta velocidad podría explicar una mayor capacidad de corte. Lo que me sorprende es que pueda lograr un uso simultáneo tan pronto sin incluso intentarlo. Esto es increíble. Los ojos de Izuku se abrieron y por primera vez ese día no fue para llorar. La mayoría de las peculiaridades tienen debilidades o efectos secundarios, pero si otra peculiaridad puede contrarrestar eso, tendré que reescribir todas mis notas de peculiaridades, peculiaridad de fuerza con peculiaridad de endurecimiento del cuerpo o tal vez vuelo, peculiaridad de agua podría ayudar a concentrar la electricidad mejor que la mayoría de ellas. ¿Puede o tal vez? Entonces otra vez, su padre interrumpió el murmullo de Izuku nuevamente. Tal vez no debería sorprenderme. Si Kurohiri tiene razón, eres un nerd más peculiar que yo. Le sonrió a Izuku detrás de su máscara respiratoria. Ya basta de hablar, ¿te gustaría intentarlo ahora mismo? Sí, dijo Izuku con una sonrisa propia, ni siquiera cerca de la más amplia que podría haber sido, pero la distracción fue bienvenida. Necesitaba algo que hacer y entrenar con su padre parecía ideal. Nota del autor. Bienvenidos a Mayo y a un nuevo capítulo. Veamos cómo comienza la nueva vida de Izuku. Comentarios. Slayer. He visto muchas historias de fanficción que hacen que el personaje sea totalmente OP, incluyendo ficciones de Mabarra Midoriya.
Puede ser divertido de leer, especialmente cuando Midoriya tiene un solo golpe y vence a Bakugo más rápido de lo que la gente puede ver, pero una historia realmente buena y la historia que quiero escribir requiere un poco más de tensión, amenaza y lucha, así que me aseguré de establecer limitaciones. Y hacer que la progresión de potencia sea lo suficientemente lenta. Hice lo mismo con mi fanfic anterior, Anoter Mare. Aunque Izuku seguirá siendo bastante poderoso durante la historia. Copet. Acabas de señalar dos de las cosas más importantes y los mayores desafíos al hacer esta historia. Quería hacer de Izuku un villano al lado de su padre sin convertirlo en un personaje totalmente diferente y eso también exigía que Afo fuera un padre decente sin eliminar las cosas villanas que ha hecho. Revisado por Drest Pantón. Capítulo 7. Comienza una nueva vida. Hola, mi nombre es Izuku Midoriya. Me uniré a su clase por el resto del año, dijo Izuku y se inclinó levemente ante el salón de clases de estudiantes. Inclinarse le permitió respirar profundamente unas cuantas veces sin que se diera cuenta. Se sentía extraño caminar por la escuela sin que nadie lo evitara o le frunciera el ceño, pero todavía estaba nervioso, listo para ser condenado al ostracismo incluso por un solo movimiento en falso. Terminando su reverencia, reunió el coraje suficiente para levantarse y enfrentarse nuevamente a sus nuevos compañeros. Midoriya nos ha sido transferido desde Aldera Junior High desde la ciudad de Mustafa a partir de hoy, dijo la maestra. Por favor, hazlo sentir bienvenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, incluido tú, Midoriya? Varios de los estudiantes levantaron las manos antes de que ella terminara de hablar. Señaló a una chica al fondo de la habitación. Nori. ¿Cuál es tu peculiaridad? Izuku tragó saliva. Por supuesto, preguntarían eso primero. ¿Qué más podría importarle a la gente de él? Si tenía alguna duda antes, ya no estaba. Levantó la mano, con la palma hacia sí mismo. El fuego estalló en el dorso de su mano e Izuku le aplicó vibración mientras la hoja se estiraba y adelgazaba. Todavía se necesitaba demasiada concentración para ser práctico en una pelea, pero al menos Izuku podía combinar las peculiaridades de manera confiable por un tiempo. Superó sus límites para hacer que la espada fuera lo más larga e impresionante posible durante el breve momento. La mayoría de la gente en la clase tenía los ojos muy abiertos. Algunos hicieron comentarios positivos sobre lo genial que era su peculiaridad, sin saber cómo eso desgarraba a Izuku por dentro. Izuku se detuvo antes de que el maestro pudiera comentar sobre el uso de peculiaridades en la escuela. En cambio, señaló a otro estudiante para hacerle una pregunta. ¿Por qué te transferiste de repente y cómo llegaste a esta escuela? Quizás había preguntas peores que su peculiaridad. Esta vez Izuku no pudo ocultar completamente su reacción. ¿Está todo bien?, preguntó la maestra. Ese y sí. Me transferí porque, Izuku hizo una pausa mientras las palabras se le pegaban a la garganta como si intentaran estrangularlo. Mi madre fue asesinada recientemente y, bueno. No necesitas hablar de nada que no quieras, dijo la maestra, y nadie te presionará si saben que es lo mejor para ellos. Ahora, comencemos la lección. Puedes llegar a conocer unos a otros mejor durante los descansos. Gracias, susurró Izuku mientras pasaba junto a ella hacia el único asiento libre, en la segunda fila detrás del chico alto de cabello azul con anteojos. Nadie intentó apartar sus escritorios ni alejarse de él. Hubiera sido bueno si no todo estuviera basado en una mentira. No se atrevió a mirar a ningún otro lado que no fuera el profesor y su propio escritorio cuando comenzó la lección. Al menos ella también le enseñó a él. Las primeras clases transcurrieron sin incidentes. Izuku estaba acostumbrado a ir de clase en clase con un contacto mínimo con los demás y no pensó en hacer nada más. También estaba distraído por la propia escuela. Su antigua escuela había sido decente en la enseñanza para personas que tenían peculiaridades buenas o comunes, lo suficientemente respetable como para que su madre no se hubiera esforzado por enviar a Izuku a una escuela mejor y más alejada. Sin embargo, la escuela no había sido excepcional de ninguna manera y los edificios habían sido, en el mejor de los casos, promedio. Sounei, por otro lado, mostró el dinero que los padres ricos habían invertido en todas partes. Todo parecía nuevo, limpio y brillante. Grandes pasillos abiertos con techos altos hacían que el lugar pareciera más un monumento que una escuela secundaria. Las lecciones de la mañana pronto terminaron y estaba a punto de escabullirse para almorzar cuando... Tú, Izuku Midoriya. Izuku se quedó inmóvil y se dio la vuelta unos segundos después. Era el chico de pelo azul.
Hasta ahora Izuku solo sabía que parecía ser muy formal y, a menudo, bastante ruidoso. Caminó hacia Midoriya, agitando los brazos como un robot de una antigua película de ciencia ficción. Mi nombre es Tenya Ida. ¿Estás tratando intencionalmente de evitar interactuar con la clase? Todos debemos tratar de mejorar tanto a nosotros mismos como a los demás, y aislarse será un freno para todos. Kei Izuku estaba realmente nervioso por primera vez en mucho tiempo. Este tipo en realidad tenía un problema con mantener la distancia y no al revés. Lo siento, dijo, no pensé que nadie se sentiría así. Por lo general, la gente está feliz de que me mantenga fuera de su camino. ¿Por qué? Ida empezó y se detuvo a mitad de la frase. Izuku pudo ver los engranajes girando en su cabeza con la comprensión en sus ojos. ¿Te gustaría unirte a nosotros al menos para almorzar? La solicitud casi hizo que Izuku llorara de alegría, pero incluso entonces, una voz molesta en su cabeza seguía diciendo que Ida solo era amable porque Izuku había mentido sobre su peculiaridad. Él todavía sonrió levemente. Me encantaría. Excelente, respondió Ida. La cafetería está por aquí. Además, tu corbata no es recta. Muestra una falta de respeto hacia esta prestigiosa escuela. Izuku llevó su mano a la corbata que formaba parte del uniforme escolar de Soumei. Estaba sorprendido por la repentina crítica del otro chico, pero no parecía estar condenando a Izuku, incluso si Izuku no pudo evitar sentirse molesto por la queja irrelevante. Siguió a Ida a la cafetería y a la fila para pedir comida. Algunos de sus compañeros ya estaban allí. Oye, es el chico nuevo. ¿Ida ya te regañó por algo? ¿Entonces hace eso a menudo?, preguntó Izuku. Los demás se rieron. Todos los días. Simplemente desearía que todos le dieran a la escuela el respeto que desea, se defendió Ida, agitando de nuevo los brazos. Obtuvo algunas risas de los otros estudiantes, pero carecían de la burla aguda que Izuku estaba acostumbrado a escuchar en las risas de la gente. El grupo arrastró a Izuku con ellos hasta una gran mesa llena de sus compañeros de clase. Izuku nunca había estado con tantas expresiones positivas y neutrales. Oye, es la mano de fuego. Hoy. Izuku miró fijamente a la chica que había dicho eso. Ella está hablando de tu peculiaridad, dijo otro. Aún no nos dijiste cómo se llama. Oh, claro, respondió Izuku. Por supuesto que estaban hablando de su peculiaridad. Lo llamo Dragon Blade. Es una peculiaridad de las llamas bastante simple, pero si me concentro lo suficiente, puede cortar muy bien además de quemar. En realidad, no es tan útil, pero la gente parece pensar que es genial. Lo es, dijo la primera chica. Otros expresaron su acuerdo. ¿Y cómo y? Otro estudiante empezó a preguntar, pero fue interrumpido cuando Ida se levantó y empezó a agitar los brazos de nuevo. Recuerda lo que dijo el maestro. No presiones a Midoriya para que responda preguntas de las que no quiere hablar. Tranquila, Ida. No iba a preguntar sobre eso. Solo me preguntaba cómo era su antigua escuela. Muy parcial y más interesado en ganar prestigio para la escuela que en enseñar a sus estudiantes, a todos sus estudiantes, dijo Izuku, sintiendo una repentina necesidad de desahogarse sobre algo que no necesitaba mantener en secreto. ¿Qué significa eso? Izuku se giró para mirar a su nuevo compañero de clase sobre la mesa. Su mirada estaba vacía con tensión en su rostro por la ira. Me consideraban sin peculiaridades hasta los 13 años. Mi mejor amigo de la infancia tenía una peculiaridad llamativa que fácilmente podía herir a la gente. Uno de nosotros podía hacer casi cualquier cosa, herir a cualquiera, y la gente todavía hablaba de que iba a ser un héroe en el futuro. El otro también podría haber sido invisible y podría conseguir que le hicieran casi cualquier cosa sin consecuencias. ¿Te gustaría adivinar quién era yo? Se giró para mirar a la chica que le había preguntado sobre su peculiaridad en clase. Esperaba que las cosas fueran diferentes aquí, pero adivina qué fue lo primero que quisiste saber sobre mí. Eso sorprendió a la mayor parte del grupo. Varios parecieron sorprendidos. Unos pocos, muy pocos, parecían enojados por lo que habían aprendido. Algunos realmente no reaccionaron o parecían molestos. La persona con la que Izuku había estado hablando se mudó a ese grupo después de la sorpresa inicial. Bueno, no es que las personas sin peculiaridades puedan hacer tanto como la gente normal. Por supuesto, una escuela se centraría en asegurarse de que alguien más capaz tenga la oportunidad de convertirse en algo. Deberías alegrarte de tener una peculiaridad. Izuku suspiró y se levantó.
Es por eso que antes no me molesté en trasladarme a ningún otro lugar. La gente es la misma basura en todas partes. Es la verdad, las personas sin peculiaridades simplemente están menos avanzadas que el resto de nosotros. Es una simple evolución. No hablarías así si no tuvieras peculiaridades por un tiempo, dijo Izuku mientras tomaba su comida y se giraba para irse. Los sin peculiaridades probablemente sueñan con que eso sea posible, pero no se puede cambiar así a una persona. Sería como convertir a un humano sin peculiaridades en un chimpancé. Izuku apretó la bandeja de comida, luchando por no hacer un comentario que empeorara su situación. Estas personas definitivamente no aceptarían su verdadera peculiaridad. Se alejó y encontró una mesa en la esquina que los ocupantes acababan de abandonar, dejando toda la mesa vacía. Estaba acostumbrado a comer solo. Al menos la gente no hacía todo lo posible para alejarse de él. Dejó de comer para mirar su palma. El agujero apenas estaba cubierto con cinta especial y maquillaje. Por primera vez, quería usar su don con alguien y ni siquiera se arrepintió de haberlo pensado. Si no hubiera elegido fingir su verdadera peculiaridad, suspiró y bajó la mano. Habría sido peor si hubiera dicho la verdad. Al menos hubo algunos que reaccionaron negativamente al escuchar cómo lo habían tratado como alguien sin peculiaridades. Izuku no se atrevió a arriesgarse a acercarse a ninguno de ellos y el resto del día pasó manteniéndose aún más alejado de los demás. Al final Izuku salió de la escuela con los hombros caídos y la vista fija en el asfalto. Deberías comportarte de manera más respetable, especialmente con el uniforme de nuestra escuela. Izuku giró la cabeza para darle a Ida una mirada cansada. No estaba seguro de cómo sentirse respecto al chico más alto. Sus principales interacciones habían sido Ida quejándose de cosas estúpidas, pero él había sido el primero en al menos tratar de acercarse a Izuku de una manera amistosa, y pareció sorprendido, incluso conmocionado, cuando Izuku expuso su pasado sin peculiaridades. Me comporto como me siento, respondió Izuku, y si la escuela tiene un problema con eso, es una razón más para sentirme así. Sí, lamento cómo actuaron nuestros compañeros de clase. Incluso después de 2 años no me di cuenta de cuán serias son las opiniones que algunos de ellos tienen. Nunca ha habido una persona sin peculiaridades en nuestra clase. ¿Y qué habrías hecho si lo hubiera? Eso, dependería de la persona. Creo que todos deberían ser tratados por igual a menos que sus acciones exijan lo contrario. ¿Está usted seguro de eso?, dijo Izuku. Su voz comenzó a adquirir algo de veneno junto con el cansancio. ¿Harías eso incluso si eso significara ser condenado al ostracismo como el niño inútil, menos que humano y sin peculiaridades? Ida no dijo nada. Eso pensé. Fui un tonto al pensar que una escuela de élite sería mejor. Es más fácil menospreciar a las personas cuanto más alto estás en esta peculiar sociedad e ignorar los defectos de aquellos en tu nivel. Siendo de toda una familia de héroes no cuestionarías los lados más oscuros de la sociedad de héroes, lo veas o no. Yo no, espera, ¿cómo sabes de mi familia? Nunca te hablé de ellos. Lo más importante para un héroe en esta sociedad es su fama y popularidad por encima de todo. La familia Ida y especialmente Ingen y Uno hoy en día no son exactamente desconocidos. Bien, acepto tu explicación. Siguieron caminando en la misma dirección en silencio, pero Izuku podía sentir los ojos de Ida en su espalda. Finalmente, el chico más alto no pudo contener más las cosas. Debo preguntar. ¿Tienes algo en contra de los héroes? No es el concepto de héroe, respondió Izuku después de un momento. Simplemente no creo que haya tantos héroes reales como la gente piensa. El título oficial no tiene sentido, solo es una forma de controlar quién puede usar peculiaridades. En todo caso, impide que más personas actúen heroicamente. Sin mencionar toda la profesión. Es el mejor ejemplo de cómo las personas son valoradas por sus peculiaridades, y ni siquiera por su utilidad real, sino por lo heroicos que la sociedad decide que son. No debería necesitar dar explicaciones después del almuerzo de hoy. Siguió otro período de silencio. Izuku miró a Ida. ¿Me estás siguiendo? Preguntó. Ida se detuvo por un momento y levantó las manos a la defensiva. Oh no, me voy a casa. Parece que vivimos en la misma dirección. Izuku lo miró por un momento. Te creo. Al menos tengo la sensación de que no eres del tipo que miente. Gracias. Bueno, supongo que nos volveremos a ver mañana, dijo Izuku y entró en un patio.
Habían subido una colina verde y ahora, sobre una cornisa con una vista excelente, entró en el exuberante jardín de un edificio nuevo de 2 pisos, lo suficientemente grande para una familia de 10. Se encogió cuando Ida miró fijamente el edificio. ¿Por qué padre tuvo que hacer todo tan grande? Izuku caminó un poco más rápido para entrar más rápido. Ni siquiera había dormido en la casa hasta el momento, solo se había asegurado de que todas sus cosas estuvieran allí. Desafortunadamente, dependía de él ordenar las cosas de su madre y qué hacer con ellas. La mitad de las cosas almacenadas en una de las muchas habitaciones probablemente se enmohecerían después de ser empapadas por sus lágrimas. Comprobando la hora, se cambió la ropa de la escuela y se dirigió al sótano. Su padre había dispuesto que se convirtiera en un gimnasio y spa totalmente equipado. Izuku tenía la sensación de que se esperaría que pasara mucho tiempo allí. El spa estaba bien. Tenía unos 30 minutos para calentar y estirar antes de que una familiar niebla oscura surgiera de la nada. Izuku tenía una amplia sonrisa genuina en su rostro cuando la forma brumosa de Kurohiri atravesó la puerta warp. Nota del autor. Han pasado 2 semanas, el sol brilla hasta pasadas las 22 horas y es hora de un nuevo capítulo. Revisado por 3 Pantón. Capítulo 8. Un villano en entrenamiento. Izuku salió por la puerta warp de Kurohiri todavía sonriendo. El propio Nomu siguió adelante y se mudó al lado del padre de Izuku. Estaban en una gran sala de aspecto industrial, probablemente una especie de almacén. Estaba tenuemente iluminada, como la sala médica en la que Izuku había conocido a su padre por primera vez. Bien podría haber sido el mismo edificio. Un fuerte golpe llamó su atención cuando una gran criatura algo parecida a un humano salió de la oscuridad detrás de su padre. Era más alto que cualquier otra persona en la habitación, con un cuerpo musculoso, una piel grisácea y tenía su cerebro visible en el exterior de su cráneo. Papá, ¿es ese un Nomu? ¿Kurohiri no es el único? Sí. Me alegra que recuerdes mi explicación anterior. Eso ahorra tiempo, aunque debes saber que este Nomu no tiene sentido, esencialmente un cadáver andante o un robot biológico. ¿A quién usaste para hacerlo? Preguntó Izuku. ¿No lo reconoces? Izuku podía escuchar la sonrisa en la voz de su padre. Por otra parte, te causó daño cerebral. Una imagen borrosa del propietario original de la peculiaridad de la vibración apareció en la memoria de Izuku junto con sus últimos gritos de terror cuando el hombre fue envuelto en la niebla de Kurohiri. Tú, me viste matar a uno de ellos. ¿Pensaste que perdonaría a otros después de lo que hicieron? Kurohiri podría haberlos matado, pero consideró que era un castigo mejor y acepté. De esta manera pueden pagarte sirviéndote. Izuku respiró hondo. Él eligió conscientemente esta vida y el hombre se había ganado este destino. Cuando Izuku estuvo en sus manos los había escuchado hablar de haber matado a otras personas antes, eran asesinos, se merecían esto. ¿Por qué está aquí? Preguntó. Para tu entrenamiento, por supuesto. La primera fase de tu entrenamiento será fortalecer tu cuerpo, tus habilidades y tus peculiaridades hasta que puedas derrotar a este tipo de Nomu de manera confiable. Es un Nomu de bajo nivel, pero si puedes derrotarlo, podrás derrotarlo fácilmente. Haz lo mismo con matones callejeros como los que te secuestraron e incluso con héroes profesionales de bajo nivel o no orientados al combate. Si planeas existir en mi mundo, este es el mínimo absoluto que debes poder manejar, independientemente de lo que elijas hacer. Lo sé, dijo Izuku mientras miraba al Nomu que se elevaba sobre él. No quiero volver a estar tan indefenso. También debes saber que soy mucho más duro como entrenador que como padre. La sonrisa había desaparecido del rostro y de la voz de su padre. Por primera vez desde que Izuku supo quién era el hombre, sintió que estaba hablando con el peligroso villano All for One en lugar de solo con su padre añorado. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Izuku. Comenzaremos viendo qué puedes hacer ahora. Lucha e intenta matar al Nomu. Usa todo lo que sabes y todas tus peculiaridades lo mejor que puedas. Hizo una pausa por un momento mientras Izuku procesaba las instrucciones. Nomu, ataca. La criatura chilló con un tono ensordecedor y cargó. Izuku apenas saltó fuera del camino, pero no aterrizó exactamente con gracia. Gritó cuando sus brazos tocaron el duro suelo. Nomu, detente, ordenó All for One. Izuku, levántate. Izuku se apresuró a levantarse, sujetándose la muñeca que sufrió la peor caída. Él hizo una mueca. Espero que esa cantidad de dolor no te frene.
No querrás estar indefenso como cuando te secuestraron, como lo estaba tu madre. La cabeza de Izuku se rompió y miró a All For One como si ni siquiera All Might se atrevería. Sí, deja que la ira fluya a través de ti. Si te ayuda a hacerte más fuerte es bueno. Tu velocidad de reacción fue buena, más rápida de lo que esperaba, pero no sirve de nada a menos que sepas aprovecharla instintivamente. Si la esquivas, debes mantenerte móvil después del movimiento inicial y contraatacar, no convertirte en un niño que resbaló y necesita que papá te ayude con el bobo. Izuku apretó los dientes. Vamos a hacer esto de nuevo, dijo All For One. Intenta mantenerte de pie esta vez y usa tu espada vibratoria. Deberías poder evadir y atacar al mismo tiempo con tus peculiaridades. Nomu, ataca. No fue la última vez que Izuku se reunió con el suelo durante la hora en que All For One envió repetidamente al Nomu tras él. Al final, jadeando, Izuku fue sostenido contra la pared por el Nomu, con los brazos sobre su cabeza, llenos de moretones y costras. El Nomu tenía un corte quemado en el brazo, pero eso no pareció siquiera frenarlo y la herida ya se estaba cerrando a una velocidad visible. Creo que ya son suficientes pruebas, dijo su padre, su tono volvió a la normalidad. Hay mucho que hacer. Kurohiri. Una puerta warp se abrió bajo las piernas de Izuku y el tonto Nomu lo bajó dentro de ella. Izuku agradeció la sensación familiar de la niebla fluyendo a lo largo de sus piernas. Sus pies tocaron algo blando y se recostó medio sentado en una cama de hospital familiar. Su padre y Kurohiri atravesaron otra puerta warp. Kurohiri tomó una tercera más pequeña y sacó una botella de agua fría. Se lo entregó a Izuku. Gracias. Mientras bebía, su padre roció algo sobre las costras de sus piernas antes de usar una peculiaridad para cerrarlas correctamente. ¿Te sientes mal de alguna manera o sientes dolor aparte de tus moretones? Preguntó, sonando como una persona completamente diferente de lo que había sido la última hora. All For One había hecho su trabajo del día y el padre de Izuku había regresado. Izuku sonrió. Mi muñeca derecha. Me duele moverme desde la segunda, no, tercera vez que golpeé el suelo. Su padre simplemente agarró la muñeca y la mantuvo recta, causándole un poco de dolor. Con un brillo verde, todo el dolor pronto desapareció. Esa peculiaridad, o peculiaridades, fueron realmente eficientes. La mayoría de las peculiaridades curativas agotan la resistencia, pero Izuku no se sintió agotado por el tratamiento en absoluto. Por otra parte, sus heridas eran menores y su padre había mencionado una vez que la curación funciona mejor cuando descansa más. Izuku comenzó a murmurar sobre peculiaridades curativas en voz baja incluso cuando sus heridas se estaban curando. Realmente heredaste mi interés por las peculiaridades, dijo su padre. Es muy útil, especialmente con nuestra peculiaridad. Sí, dijo Izuku, hay una cosa que no entiendo. Si tienes una peculiaridad o peculiaridades curativas tan buenas, ¿por qué sigues tan heridos, deformes, apenas vivos? Terminó la pregunta. Izuku asintió. Si bien mis peculiaridades curativas son poderosas, hay límites a lo que pueden hacer y no funcionan pasivamente. Solo me salvó una peculiaridad diferente que permitió que mis recuerdos se almacenaran en mi columna antes de que All Might me aplastara la cabeza. Izuku apretó los puños, recordando lo que le había sucedido a su padre y por quién. Eso permitió que mi conciencia sobreviviera hasta que el médico llegó a mí y volvió a ensamblar mi cráneo con cirugía y otros usuarios de peculiaridades curativas, pero solo pudo funcionar hasta cierto punto. No poseíamos ninguna peculiaridad que pudiera revertir un daño tan total. Todavía requiero tratamiento regular, pero eso es más para mantener mi condición actual que para curar algo más. Recientemente adquirimos una peculiaridad de superregeneración más poderosa, pero es una herramienta contundente, excelente si ya la tienes en la batalla, pero no puede efectuar heridas que ya han cerrado. Entonces, no hay manera de... El médico todavía está investigando posibilidades, pero hasta ahora solo hay una manera que no es más probable que me mate en el proceso. Necesito combinar mis otras peculiaridades curativas con One for All. Uno a favor, comenzó Izuku. ¿Es una peculiaridad relacionada con All for One? Su padre asintió lentamente. Cuando habló, no parecía concentrarse en nada de la habitación. Su voz se describió mejor como nostálgica. Es una peculiaridad generacional que mejoró el almacenamiento que creé accidentalmente en mi hermano pequeño. Creí que no tenía peculiaridades y le di una peculiaridad para acumular poder que pensé que podría ayudar a su cuerpo débil. Solo más tarde descubrimos que ya tenía una peculiaridad.
Era una habilidad muy inútil para transferirse a otra persona y nada más, hasta donde yo sé. De alguna manera, las peculiaridades se fusionaron en una, algo que al doctor le tomó un siglo replicar artificialmente en Kurohiri. Dudo que necesite explicarte qué combinar esos dos poderes significa. Izuku ya estaba pensando. Se frotó la barbilla con una mano ya completamente curada y empezó a murmurar para sí mismo. Una peculiaridad para acumular poder y una peculiaridad para transferirse, una peculiaridad que mejora el almacenamiento generacional, límites normales de las peculiaridades, la esperanza de vida humana, transmitir la peculiaridad en sí, no solo heredar genes. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. ¿La peculiaridad también transfiere el poder que ya ha acumulado? Sí, y ya lo han utilizado 8 personas diferentes durante más de un siglo. Las peculiaridades de tipo acumulación que pueden crecer constantemente en lugar de simplemente necesitar un tiempo de carga para usarse, tienen mucho más potencial que las peculiaridades más estancadas, un potencial teóricamente ilimitado si no estuvieran limitadas por los efectos del envejecimiento y la esperanza de vida humana. Si esta peculiaridad puede evitar eso y transmitirse más rápido que las generaciones humanas normales, se detuvo Izuku a mitad de la frase. A estas alturas, una peculiaridad como esa podría convertir a su poseedor en una de las personas, si no en la más poderosa, del mundo. Se podría decir que sí, dijo su padre. One for All está actualmente poseído por All Might. Izuku miró fijamente a su padre por un momento, pero tenía sentido. Señaló la cabeza y la máscara de su padre. Entonces, él te hizo esto con un poder que tú creaste. Sí, aunque lo único sorprendente fue que ganó. Mi hermano menor no compartió mis visiones ni mis formas de llegar allí. Usó One for All para intentar luchar contra mí y contra todos los que heredaron el don desde entonces y continuaron la lucha. Creo que hubo uno que desapareció por varios años, hasta que apareció alguien más con el Kirk. Lo he intentado muchas veces, pero es el único Kirk que ha podido resistir mi All for One. ¿No pudiste soportarlo?, preguntó Izuku sorprendido. No, hasta ahora solo se puede transmitir voluntariamente. En retrospectiva, hubiera sido mejor simplemente matar a uno de ellos y terminar con la peculiaridad, pero lo quería. Lo he querido desde que me di cuenta de lo que había creado, así que a pesar de que todos habían tratado de matarme, tuve que dejar que cada uno de ellos pasara el don con la esperanza de poder algún día tomarlo, pero fui descuidado, y mientras All Might estaba escondido en los Estados Unidos, obtuve, cansado. Ya no gobernaba Japón y la sociedad de héroes ya estaba surgiendo, pero mi imperio clandestino todavía era vasto y estable. Después de un siglo de lucha y conspiración, comencé a cuestionar mi forma de vida. Ya había creado nuevas identidades para actuar como tapaleras. Y di un paso atrás de mi organización para probar algo diferente, una especie de vacaciones para descansar antes de que All Might regresara. Luego conocí a Inko. ¿Cómo conociste a?, preguntó Izuku, conteniendo las lágrimas ante la mera mención de su madre. Nos topamos accidentalmente en un café. Ella estaba muy nerviosa y se disculpaba repetidamente, como si fuera una situación seria. Pensé que era estúpido para un adulto, pero algo en ella era entrañable. Nunca había pasado tiempo con alguien. Me gusta ella como una villana. Le pregunté si le gustaría sentarse conmigo. Una cosa llevó a la otra y tú naciste 2 años después. Hizo una pausa y revolvió el cabello de Izuku como nadie más lo había hecho jamás. Todavía hacía viajes de negocios, pero la mayor parte del tiempo podía disfrutar de una vida familiar normal por primera vez desde mi propia infancia, y esos no eran tiempos tranquilos. Algunos días incluso me imaginaba dejando mis ideales a un lado para quedarme así. Al menos hasta que crezcas. ¿Qué serían 18 o 20 años para una lucha de más de un siglo? Desafortunadamente, All Might regresó a Japón mientras Inko estaba embarazada de ti. Tuve que dividir mi tiempo con ustedes dos y con otro mientras lo intentaba. Para mantener lo que había construido, pero, al final me tomó todo mi tiempo detenerlo e Inko comenzó a sospechar. Se me ocurrió la mentira de trabajar en el extranjero. Entonces sucedió mi pelea con All Might. Terminó de curar las heridas de Izuku, incluso los moretones más pequeños. Ayudó a Izuku a sentarse en el borde de la cama y se sentó a su lado. Después de eso decidí que era mejor para los dos y más fácil para todos si me mantenía alejado. Te equivocaste, dijo Izuku en voz baja, mirando hacia abajo. No fue fácil. Lo dejaste bastante claro el día que estuvimos los tres en esta habitación, hizo una pausa el padre. Ahora es demasiado tarde.
Es para mamá, dijo Izuku y se apoyó contra su padre. Todavía estás aquí. No me importa cómo te veas, nunca me importó. Su padre se rió entre dientes y lo acercó más. ¿Cómo es que un villano como yo se ganó un hijo como tú? Quizás entonces debería actuar como un padre. ¿Cómo estuvo tu primer día de escuela? Izuku se puso rígido. De alguna manera, no esperaba esa pregunta. ¿Fue fi? No me mientas, dijo su padre con voz severa y amenazadora. Izuku se estremeció al escucharlo. Aunque amaba a Inko, sé que ella era un poco crédula. No creas que puedes fingir frente a mí como lo hiciste con ella. Prométeme que no dejarás que Kurohige vaya a la escuela, suplicó Izuku, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. El Nonbu en cuestión permaneció callado e inmóvil, pero sus ojos brillantes estaban enfocados en Izuku. Fingí que el dragón Blade era mi peculiaridad, pero cuando me preguntaron sobre mi antigua escuela, admití que había crecido tarde y lo que eso significaba. No creo que todos sean iguales, pero algunos de ellos son bastante malos. Hablando de evolución y comparando personas sin peculiaridades con chimpancés. Nunca antes había querido adoptar la peculiaridad de alguien, pero hoy, no te culparía, pero eso causaría problemas, así que a menos que quieras que experimenten un accidente repentino, no. Izuku espetó. Yo, solo necesito descubrir quiénes son las personas decentes, si es que las hay. ¿Ya has notado a alguien específico? Tal vez. Criticó a la gente por pequeñas cosas si viene de una familia de héroes, pero es imposible saber cómo sería en una situación diferente. Todavía se sentía como una persona decente a pesar del molesto rigor. Al menos criticó mis acciones. No lo que soy. De alguna manera me hizo hablar sobre lo que siento por los héroes en el camino a casa, no me juzgó por eso. Tal vez simplemente estaba sorprendido. ¿Una familia de héroes, dices? Preguntó su padre. El hermano de Ingenium. Su padre guardó silencio por un momento. Izuku no pudo leer las expresiones en su rostro desaparecido y comenzó a ponerse nervioso. Finalmente su padre se levantó. No es el peor de ellos. No me involucraré en lo que quieras hacer con él. Solo recuerda, él todavía querría destruirnos si supiera de mí, así que ten cuidado. Incluso si tu peculiaridad queda expuesta, reclama. Es solo una mutación aleatoria que escondiste para evitar el acoso. Si alguien pregunta, diles que tu padre escupe fuego. Por supuesto, dijo Izuku y siguió a su padre, bajándose de la cama. Gracias por ser padre, supongo. Mamá siempre me preguntaba cómo me fue en la escuela. Siempre mentí. Tal vez si no lo hubiera hecho, ella habría... Algo impactó la mejilla de Izuku con suficiente fuerza como para tirar su cabeza un poco hacia un lado, el aire fluyó por su cabeza. Después de parpadear un par de veces, vio que su padre tenía la mano en alto, con la palma hacia Izuku. No empieces a culparte porque pasaría así. No sale nada bueno de ello y una vez que empiezas es difícil parar. Lo sé. Izuku se frotó la mejilla y miró al suelo. Aún es verdad, esta vez Izuku vio la ráfaga de aire llegar lo suficientemente temprano como para estremecerse, pero no fue suficiente para evadirla. Papá. Te dije que no hicieras eso. Si quieres un padre en tu vida, eso incluye disciplinarte cuando sea necesario. ¿Es esa tu idea de disciplinar? Preguntó Izuku, sorprendido. En realidad es parte de tu entrenamiento, pero funciona para ambos. Te advertí que sería duro. Esta peculiaridad se llama Air Cannon. Retuve la mayor parte de su potencia, por lo que no causará lesiones graves, pero su velocidad lo hace excelente para entrenar. Izuku miró fijamente a su padre, pero era imposible ganar una competencia de miradas con un hombre sin ojos. Al final, Izuku solo pudo hacer pucheros. Su victorioso padre siguió hablando de entrenamiento. Tus principales limitaciones en la pelea fueron la habilidad, la velocidad y la agilidad tanto en la evasión como en el ataque. La fuerza no es una gran preocupación cuando usas el Dragon Blade vibrante, que es la única combinación que puedes usar sin generar preguntas no deseadas. A menos que si un enemigo tiene una poderosa peculiaridad defensiva, podrás cortarlo. Sin embargo, la peculiaridad es inútil si eres aplastado por un oponente más fuerte y rápido antes de que puedas usarlo o si no puedes golpear al enemigo en absoluto. En el peor de los casos, en caso de que te maten antes incluso de poder defenderte si eres el objetivo. ¿Entiendes? Sí, respondió Izuku. Bien. Tu entrenamiento tendrá 3 partes.
Seguirás un régimen de entrenamiento físico por tu cuenta para asegurarte de que tu cuerpo sea capaz y saludable. Te ayudaré a controlar tus peculiaridades, todas ellas, y monitorearé los entrenamientos de combate con Nomus con tanta frecuencia como pueda. Quiero que estés siempre alerta incluso fuera del entrenamiento, así que usaré el cañón de aire cada vez que estemos juntos. Debes poder evadir ataques repentinos también fuera de las sesiones de entrenamiento. Esa es la única manera de que puedas estar lo más seguro posible. Es por eso que eres tan duro, ¿verdad? Sí, respondió su padre y puso su mano sobre el hombro de Izuku. También le pediré al médico que le proporcione una copia de la peculiaridad de super regeneración un poco más tarde. Es muy poderosa, por lo que debemos esperar más tiempo para que su cuerpo se adapte a sus peculiaridades actuales. Mientras tanto, debe aprender a controlar. Nosotros lo haré después de tus sesiones de entrenamiento de combate. Entonces, comenzó Izuku, ¿ahora? Su padre sonrió detrás de su máscara. Muy bien. Nota del autor. Tareas escolares y reuniones familiares. Revisado por 3 Pantón. Capítulo 9. Izuku Shigaraki. Izuku bostezó, inclinó la cabeza hacia un lado y giró el hombro, todavía adolorido por el entrenamiento de gimnasio matutino y vespertino. Tendría que volver a comprobar las instrucciones de los tramos. No estaba entusiasmado por sentirse así todos los días, pero su padre realmente quería que se pusiera en forma pronto para que criminales al azar no pudieran agarrarlo como lo habían hecho esa vez. Con sus estudios y todo el resto de formación, no le quedaba mucho tiempo libre, pero estaba seguro de que podría exprimir más formación de la que requería el plan de su padre. Contaba las horas mentalmente y tomaba notas en su cuaderno, tratando de determinar cuál sería el uso más eficiente de su tiempo. Su padre quería que mejorara su agilidad, por lo que Izuku comenzó a preguntarse qué le ayudaría más con eso. Mi gorilla. Ida se levantó y se volvió hacia Izuku, agitando su brazo. Has estado murmurando toda la lección. Deja eso. Está distrayendo a los demás y debes concentrarte en la lección tú mismo. Ya es suficiente, Ida, ordenó la maestra. Mi gorilla, concéntrate en la lección. No sé cómo hacían las cosas en tu antigua escuela, pero aquí no pensamos en otras cosas en clase. En mi antigua escuela eso dependía de la peculiaridad de una persona, respondió Izuku, preguntándose cuánto tiempo seguirían tratándolo como el chico nuevo. Se había trasladado hacía meses. La lección Midoriya. Concéntrate en ella. Izuku se calló y se concentró en su cuaderno el que tenía notas para la clase. Estaban estudiando historia y acababan de llegar al punto en el que la gente empezaba a nacer con peculiaridades. Ahora, continuó el maestro, como parte de tu calificación, harás presentaciones grupales sobre las consecuencias sociales de la aparición de peculiaridades. Yo asignaré los grupos. Izuku quería sonreír. Literalmente hablaban de la infancia de su padre. El único problema fue explicarle a su grupo dónde encontró la información. Equipo 3. Tenbya Ida, Izuku Midoriya y Nori Uehara. El rostro de Izuku se congeló, mirando hacia adelante cuando se declaró el apellido. Ya era bastante malo estar en la misma clase con la chica que lo habría comparado con un chimpancé apenas un año antes. La idea de tener que trabajar con ella le hizo pensar en la mención de su padre sobre un accidente repentino. Su mano se disparó. No puedes cambiar tu grupo, Midoriya. Aquí esperamos que todos puedan trabajar con todos. Tu tema será el surgimiento de la villanía organizada y el llamado emperador de los villanos que casi gobernó Japón. Izuku se habría caído de su asiento si no estuviera todavía tan concentrado en con quién necesitaba trabajar. Una silla rozó el suelo cuando Uehara se unió a él e Ida. Se quedaron callados hasta que la maestra terminó de asignar grupos y los dejó trabajar por el resto de la lección. Uehara fue el primero en hablar. Entonces, ¿alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de este llamado emperador de los villanos? He leído sobre un villano que creó un ejército de seguidores cuando el orden social colapsó. No creo que su nombre haya sido mencionado en ninguna parte, comentó Ida. Eso se debe a que solo usó el nombre de su peculiaridad, dijo Izuku, hablando solo con Ida, sin querer siquiera mirar al tercer miembro de su grupo. Se llamaba Todos para Uno. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Uehara, sonando como si no le creyera. Tengo una estantería llena de cuadernos sobre diferentes peculiaridades. Y te quejaste de valorar las peculiaridades. Uehara levantó la nariz y logró una sonrisa tan arrogante que habría dejado a Bakugo en segundo lugar.
Estar interesado en las peculiaridades y valorar a las personas en función de sus peculiaridades son dos cosas diferentes. Una te da conocimiento. La otra simplemente te convierte en una persona basura, recitó Izuku en tono cansado. ¿Recuerdas cuando dijiste que es imposible hacer que una persona no tenga peculiaridades? Sí, toda la idea es ridícula. No exactamente, dijo Izuku, finalmente encontrando la mirada de la chica. Tuvo que elegir sus palabras con cuidado. Hay muchas inconsistencias con las fuentes sobre All for One, pero la mayoría de las fuentes de la época afirman que podía tomar y regalar las peculiaridades de las personas. Mucha gente lo siguió porque les dio peculiaridades o les quitó las que no querían. Deben haber sido personas bastante tontas para revelar sus peculiaridades, dijo Uehara. El hecho de que solo te importen las personas si tienen peculiaridades no significa que todos los demás las tengan, y algunas peculiaridades no son mejores que no tenerlas, incluso hoy en día, dijo Izuku. Estaba apretando su mano en un puño debajo de su escritorio. Especialmente en aquel entonces, cuando las peculiaridades eran relativamente raras. Imagínese tener una peculiaridad mutante o una peculiaridad difícil de controlar con efectos secundarios cuando se veía a las personas con peculiaridades como se ve a las personas sin peculiaridades. Bien, tienes razón. Ser un monstruo mutante peculiar no es mucho mejor que no ser peculiar. Entonces, ¿crees que Iba es un bicho raro ya que tiene una peculiaridad mutante? Izuku respondió. ¿Cuántas personas tiene realmente esta clase que no piensas menos por sus peculiaridades? Izuku ni siquiera había levantado la voz, pero las personas más cercanas a ellos ya estaban deteniendo sus propias discusiones para escuchar. No es que no tengan peculiaridades, Uehara pasó por alto la pregunta mutante. Algunos de nosotros simplemente tenemos mejores peculiaridades. Deberías verlo. Uehara, todavía ni siquiera sé qué peculiaridad tienes, dijo Izuku con expresión inexpresiva. Estaba cansado de esto y se notaba. Ni siquiera podía emocionarse con ella. Dudo que ayude con la tarea, así que tampoco me importa. Ustedes dos, interrumpió Ida. Tenemos una tarea que completar. ¿Puedes mostrarnos las fuentes de las que obtuviste esa información? Preguntó Ida. Izuku se puso tenso. Probablemente. Ha pasado un tiempo desde que me encontré con ellos. Hay muchos libros antiguos de personas que describen sus experiencias después de que aparecieran sus peculiaridades. Puedo consultarlos después de la escuela. ¿Hay algo más que se te ocurra que debamos investigar? Izuku tarareó un poco y apartó la mirada de sus compañeros de equipo, tratando de pensar en algo y recordar tanto las cosas que había escuchado de su padre como lo que realmente había leído. Deberíamos considerar las diferencias en cómo la gente veía estas cosas en comparación con hoy. Como hoy, la gente que habla de esa época habla de cuántos villanos había y llama a All for One el emperador de los villanos, pero no creo que la gente en ese momento realmente use esos términos. El claro sistema de héroes y villanos solo apareció más tarde. Se trataba más de ser justicieros o criminales o, Izuku hizo una pausa, tal vez revolucionarios. Ante eso, tanto Ida como Uehara parecieron confundidos. Muchas personas intentaron utilizar el caos para reconstruir la sociedad de la forma que pensaban correcta, y las cosas ahora son como son gracias a quien finalmente tuvo éxito en eso. Creo que esa sería una manera más precisa de describir All for One que el emperador de villanos. La gente probablemente lo llama así principalmente porque los ganadores escriben los libros de historia. Ese podría ser un excelente punto de vista, dijo Ida emocionado, agitando la mano de un lado a otro. ¿Cómo veía la gente a los villanos antes de que el término se volviera común y cómo el progreso social condujo a nuestra comprensión actual? Sí, algo así, dijo Izuku. Al menos Ida no descartó la idea de inmediato. Se centraron principalmente en la idea de cómo la gente veía las cosas y la estructura de la presentación para el resto de la clase. Izuku prometió obtener más información y salió de la clase lo más rápido que pudo. Era la última lección del día, así que se fue y solo se detuvo a cierta distancia calle abajo. Pronto Ida salió y empezó a caminar por la misma calle. Esperó hasta que Ida lo alcanzó y luego igualó el paso del chico más alto. ¿Qué te parece la idea de ver la tarea desde cómo la habría visto la gente en ese momento? ¿Puedes escribir sobre ella sin enmarcarla como un sistema moderno de héroes y villanos? ¿No deberíamos discutir esto con todo el grupo? Se supone que debemos poder trabajar en equipo sin importar lo que pensemos sobre los demás miembros. No, respondió Izuku.
Disculpe. He pasado demasiado tiempo rodeado de gente de mierda, dijo Izuku mirando al suelo. Traté de ser amable y hacer amigos, traté de ignorarlos, traté de poner la otra mejilla. Dejé que se burlaran, acosaran y hicieran lo que quisieran sin defenderme. No ayuda. Solo me alejé de ellos cuando me fui. Estoy demasiado cansado de esa basura para ignorarla de nuevo, fingir que no es importante, o trabajar con gente así solo porque una maestra que nunca ha experimentado eso lo dice. ¿No sientes nada de que ella te haya llamado? ¿Fenómeno? Por supuesto que sí, pero no nos corresponde interrumpir la clase por motivos personales. Como si no hubiera interrumpido ya la misma clase. ¿Quieres convertirte en un héroe, verdad? Preguntó Izuku. Por supuesto. ¿Cómo vas a defender a la gente si ni siquiera puedes defenderte a ti mismo? Si capturar a un criminal perturbaría algo en la vida de alguien, si no fuera cortés o conveniente hacerlo en esa situación, ¿dejarías simplemente se van? Las palabras de Izuku dejaron a Ida en silencio, pero Izuku sintió ganas de despotricar un poco más. Algo en Ida lo hacía parecer lo suficientemente molesto como para necesitar una revisión de la realidad y al mismo tiempo sentirse como alguien con quien era seguro hablar. Parte de mi gorilla simplemente quería ponerlo a prueba. Ida había sido amable, solo había juzgado a Izuku por sus acciones, pero ya sabía que Izuku tenía un don sin saber cuál era realmente. Cuando Izuku continuó, su voz era mucho más tranquila. Si no vas a enfrentarte a lo que está mal pase lo que pase, no te conviertas en un héroe. Alguien morirá esperando que le ayudes. Tener familiares que sean héroes no te convierte en uno más que una licencia de héroe si lo hace. Siguieron caminando en silencio hasta llegar a la casa de Izuku. Justo en la puerta se detuvo y suspiró. Perdón por desahogarme así. Estoy demasiado cansado de gente como ella para aceptarlo. Intentaré buscar la información para la tarea. Le dio la espalda a Ida para entrar. Mi gorilla, dijo Ida, haciéndolo detenerse, ¿qué te pasó? ¿Recuerdas la segunda pregunta que me hicieron la gente el primer día? Lo que dije antes de que el maestro dijera que no era necesario. Izuku entró sin esperar a que Ida lo recordara y se apoyó contra el interior de la puerta. Realmente necesitaba tener más cuidado con lo que decía. Al pensar en eso, recordó que necesitaba encontrar una excusa para saber sobre All for One. Miró su palma donde el pequeño agujero estaba escondido detrás de la cinta adhesiva y el maquillaje. Luego de un momento se dirigió a su habitación para hacer su tarea en el poco tiempo que tenía reservado para ello. Luego se dirigió al gimnasio para prepararse para el entrenamiento de la noche. Kurohiri apareció justo como se suponía que debía hacerlo, pero cuando Izuku se acercó, Kurohiri no le abrió inmediatamente un portal. Joven Midoriya, tu padre me ha dicho que te lleve a otro lugar hoy. Ha decidido que es hora de que conozcas a alguien antes de entrenar. Izuku levantó una ceja y se tensó ligeramente. No había visto a mucha gente con su padre, solo Kurohiri y el doctor que realmente nos mostró. Si su padre iba a presentarle a alguien más, al menos confiaría en Izuku, pero ¿qué clase de persona sería? Aún necesito hablar con papá también, dijo. Por supuesto, respondió Kurohiri y abrió un portal. Está recibiendo tratamiento pero se pondrá en contacto con nosotros. Bien, dijo Izuku y atravesó el portal. Miró a su alrededor tan pronto como su cabeza salió de la niebla. No estaba seguro de lo que esperaba, pero un bar con un aspecto razonablemente decente, aunque sin ventanas, no era eso. Rápidamente se centró en la única persona que ya estaba en la habitación, un hombre de cabello azul claro y piel pálida con una maldita mano humana en el rostro. Izuku esperaba lo mejor, pero tuvo la sensación de que no era falso, sino una mano humana real. La mera presencia del hombre puso a Izuku nervioso de manera similar a enfrentarse a un no buen entrenamiento. Entonces, ¿quién es este chico Kurohiri? Preguntó el hombre con voz ronca. Su nombre es Izuku Midoriya. Joven Midoriya, este es Tomura Shigaraki. El extraño hombre miró a Izuku, rascándose el cuello. Aunque no tenía armas, Izuku tuvo la sensación de peligro por parte del hombre. Hola, hola, dijo Izuku, tartamudeando por primera vez en mucho tiempo. No me gusta, dijo Shigaraki con voz áspera y de repente avanzó, extendiendo su mano hacia Izuku. Gracias al entrenamiento de su padre, Izuku se hizo a un lado para evadir el ataque a tiempo, pero resultó inútil ya que un pequeño portal de niebla apareció en el camino del brazo de Shigaraki. Detrás del hombre, su mano apareció desde otro portal en el aire.
Se giró enojado y tocó uno de los taburetes a lo largo del mostrador de madera marrón. Izuku tragó saliva cuando el taburete se convirtió en polvo. Un toque de hombre y estaría muerto, y ni siquiera podía ver si la peculiaridad estaba activa como podía hacerlo con su Dragon Blade. Este no es para que lo mates, reprendió Kurohiri a Tomura. El maestro se enojaría mucho si lo hicieras. ¿Por qué a Sensei le importaría un niño flaco? Esa es una muy buena pregunta. El sonido ligeramente distorsionado de All for One surgió de la nada. Después de unos segundos, Izuku vio una pantalla de computadora y parlantes vacíos. Shigaraki sacó su brazo del portal oscuro y Kurohiri se movió para limpiar el montón de polvo que dejó. El padre de Izuku continuó. ¿Pero es esa alguna forma de hablar con tu hermano? ¿Hermano? Dijeron Izuku y Shigaraki exactamente al mismo tiempo y con el mismo tono. Izuku, comenzó el padre, Tomura es alguien a quien salvé cuando era niño poco antes de tu nacimiento. Puede que haya sido más un sensei ocasional que un verdadero padre, pero él es efectivamente mi hijo adoptivo. Tomura, Izuku es mi amigo oculto durante mucho tiempo. Hijo biológico. Ustedes dos deberían llevarse bien. Los dos jóvenes se miraron fijamente la pantalla en blanco de la computadora y luego el uno al otro. Shigaraki empezó a rascarse el cuello. ¿Quieres decir que hay otro Shigaraki? Preguntó Shigaraki. Izuku parpadeó, mirándolo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Shigaraki es el nombre que le di. Es mi nombre original. Mi gorilla fue la identidad que creé, explicó el padre. Entonces, mi nombre está inventado, dijo Izuku, sorprendido por lo mucho que le dolía la idea. No lo son todos. ¿Sabes a lo que me refiero, papá? ¿Puedo al menos saber el nombre real, Shigaraki, ahora? Preguntó Izuku. A su padre le tomó un tiempo responder mientras Shi y Tomura seguía rascándose el cuello cada vez más rápido. Aquí puedes, pero para el resto del mundo tú y tu padre aún debéis ser mi gorilla. Está bien. Sensei, ¿por qué haces esto? Tomura interrumpió. No se suponía que hubiera un jugador 2. No lo hubo, pero las cosas cambiaron. Aunque todavía no está completamente seguro si Izuku será un jugador. Todavía hay decisiones que debe tomar. Entonces, ¿seguiré liderando la liga? Sí, Tomura. La liga es tuya independientemente de sus decisiones. Dependiendo de lo que elija Izuku, puede hacer otras cosas para este negocio familiar nuestro. Me beneficiaría si un representante enviara mi nombre en lugar de la liga. Ustedes dos aún deberían trabajar juntos y ayudarnos unos a otros. Bien, dijo Tomura con voz áspera, ¿qué puede hacer? ¿Quieres decir cuál es mi peculiaridad? Dijo Izuku ya decepcionado. Kirk, talento, habilidades, lo que sea, ¿puedes realmente ser útil para el sensei o estás planeando arrastrarnos hacia abajo? Izuku miró fijamente a su hermano adoptivo durante varios segundos y lentamente una amplia sonrisa se extendió por su rostro. A diferencia de los estudiantes con un futuro supuestamente brillante en todas las escuelas a las que había asistido, a este espeluznante villano no solo le importaba cómo nació. Creo que podemos llevarnos bien, dijo Izuku. No respondiste a mi pregunta, se quejó Shigaraki. Sé mucho sobre diferentes peculiaridades y lo que pueden hacer, papá y Kurohiri me están enseñando cómo pelear, y heredé la peculiaridad de papá. ¿La peculiaridad de Sensei? Preguntó Tomura, mirando a Izuku sin moverse por un rato. Sí, puedo aceptar las peculiaridades de otras personas, aunque solo he aceptado 2, dijo Izuku. Tomura continuó mirándolo por un momento y se sentó en el taburete más cercano. Entonces, otro jefe lucha por los héroes. Probablemente no, Izuku agitó sus manos a la defensiva mientras su sonrisa se convertía en una sonrisa incómoda. Él también se sentó a un par de taburetes de distancia de Tomura. Sin decirle una palabra, Kurohiri sacó una botella de limonada fría de debajo del mostrador. Incluso era la limonada favorita de Izuku. Aún está por verse. Sin embargo, no hablarás de Izuku con nadie, Tomura, ni siquiera dentro de la liga, dijo su padre mientras Izuku tomaba un sorbo de la bebida. Deberías hacerle saber lo que tú también puedes hacer. Puedo destruir, me he entrenado para luchar y destruir, mi Gon puede destruir cualquier cosa que toque con los 5 dedos y mi objetivo es destruir lo que odio. ¿Cómo qué? Preguntó Izuku, una vez más inseguro de cómo sentirse por el hombre. Toda esta sociedad maldita y dependiente de los héroes donde la peculiaridad equivocada es suficiente para destruir tu vida.
donde las personas caminan sonriendo incluso rodeadas de peculiaridades mortales, pero abandonan a personas con peculiaridades que al azar eligen temer o simplemente ignoran la difícil situación de los demás porque creen que un héroe vendrá. Quiero derribarlo y molerlo hasta convertirlo en polvo. Tal vez tengamos algo en común, admitió Izuku vacilante mirando su bebida, pero luego ¿qué? Tomura lo miró confundido, hasta donde Izuku pudo ver con una mano en el rostro del hombre, pero en lugar de una pregunta clara solo hubo un «¿Eh? ¿Qué vas a hacer después si colapsas la sociedad? ¿Tienes un plan o una convicción para algo? No es que destruir una sociedad entera sea algo que puedas hacer simplemente. Oh, entonces ¿qué harías?» Izuku giró la cabeza para mirar los estantes de bebidas de la barra. Después de un momento de silencio, decidió qué decir. Creo que sentimos lo mismo acerca de cómo es esta sociedad, pero destruirla no ayudaría a nadie a menos que puedas crear una mejor en su lugar. Honestamente, nunca he tenido la intención o planeé seriamente hacer algo importante para cambiar el mundo, aunque pasar tiempo con papá me ha hecho pensar más en ello. Creo que me gustaría cambiar la sociedad, no destruirla, obligarla a doblarse si eso es lo que hace falta. Tal vez se rompa en el proceso, pero incluso si el cambio necesita destrucción, debería ser para crear algo mejor. No tiene sentido destruir por destruir, al menos debería ser un medio para alcanzar un fin. Tomura empezó a rascarse el cuello otra vez. Antes de que pudiera responder o intentar desintegrar a Izuku nuevamente, la risa de su padre llegó a través de los parlantes. Deberías escuchar a tu hermano Tomura. Aún necesitas aprender a pensar más de un paso adelante. Si logras destruir lo que odias, eso por sí solo no te hará avanzar ni hará que la liga sea más que una colección de corta duración. De matones. Sí, sensei, dijo Tomura, su rostro visiblemente tenso incluso bajo la mano. También podría haber apretado los dientes. Deberían tomarse un tiempo hoy para conocerse. Desafortunadamente, hoy no puedo realizar sus entrenamientos como de costumbre, Izuku. El médico quiere realizar algunos tratamientos hoy. Le diré que se prepare para el suyo. Puede entrenar con Tomura. Si crees que ustedes dos no se van a matar en el proceso. Podría ser té, dijo Izuku y se quedó en silencio a mitad de la frase. ¿Qué quieres decir con prepararte para el mío? Te dije que le pediría que te preparara una copia de la regeneración. Tu cuerpo debería haberse estabilizado completamente desde tus últimas adquisiciones, si sientes que estás listo. ¿Regeneración? Preguntó Tomura. ¿Le estás dando una peculiaridad como esa a pesar de que todavía no ha hecho nada? Sí. ¿Por qué? Yo tengo I. Porque, a diferencia de ti, su cuerpo puede adaptarse para manejarlo sin modificaciones extensas que el médico aún no está listo para hacer, a menos que quieras convertirte en un Nomi. Izuku también debería poder suprimir mejor el don cuando sea necesario para ocultarlo. Al menos una vez que termine con él. El tono de su padre hizo temblar a Izuku. Tomura miró fijamente la pantalla por un momento antes de volverse contra la barra del bar y hacerle un gesto a Kurohiri. Murmuró en voz tan baja que su padre tal vez no lo escuchó. Definitivamente una batalla contra un jefe. ¿Quieres hablar de algo más? Preguntó su padre. Sí, dijo Izuku rápidamente, luego se encogió un poco, empujando las puntas de sus dedos índices entre sí. Incluso desvió la mirada, aunque solo había estado mirando una pantalla vacía. Kurohiri le dio de beber a Tomura. Iba a preguntarte si sabes algún lugar donde pueda encontrar información sobre, bueno, ti. Necesitas explicar más, hijo mío. Tenemos una tarea de historia en la escuela. Mi grupo tiene que hablar sobre, el emperador de los villanos. Bueno, ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. Eso pensé. Necesito saber sobre esos momentos para la presentación y encontrar fuentes para explicar por qué sabía de ti en primer lugar. Parece que has sido descuidado, TSK. De alguna manera Izuku logró encogerse aún más en el taburete. Su padre nunca lo había reprendido así antes. Jefe de nivel inicial, murmuró Tomura. Nota del autor. Vaya, ya es verano. El tiempo realmente ha volado últimamente. Por suerte para ti, eso significa otro capítulo y mucho más en el futuro. Además, esto se extendió hasta convertirse en uno un poco más largo. Comentarios. Me alegra mucho que hayas encontrado esta historia. Revisado por 3 Pantón, excepto un poco que agregué más tarde.
Capítulo 10. Nace un nuevo villano. El líquido cayó alrededor de Izuku, dejando su piel pegajosa cuando lo sacaron del tanque. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, se dieron por vencidos y él cayó de rodillas. Estaba temblando y respirando con dificultad en su máscara de oxígeno. «Doctor». La voz de su padre sonó en algún lugar cercano. Estado menor de shock y dolor residual, no es sorprendente ya que todavía es completamente humano y la peculiaridad tiene un fuerte impacto en su fisiología, incluso si puede adaptarse a ella y no requiere otros cambios. Podría administrarle sedantes para aliviarlo. Pero se recuperará más rápido sin ellos. Una mano firme aterrizó sobre el hombro de Izuku. Permaneció allí hasta que los temblores de Izuku disminuyeron y su padre le quitó la máscara de oxígeno y lo puso de pie el tiempo suficiente para llegar a una cama de hospital cercana donde ya había una pila de toallas. Izuku agarró uno para limpiarse la cara. La sensación pegajosa era repugnante. ¿Cómo te sientes? Tuvo que esperar un momento mientras Izuku se limpiaba la cara. ¿Cómo? Izuku apenas podía hablar, su respiración aún era pesada, nunca volverá a hacer eso. Obtener peculiaridades que implican cambios físicos o fisiológicos puede ser desagradable e implantarlos artificialmente a tal manera debe hacerse con suficiente tiempo. No necesitarás soportar lo mismo mientras adquieres peculiaridades propias, aseguró el médico. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Poco más de 2 días. Es domingo por la tarde. ¿Me sentiré mejor por la mañana? En general, sí, dijo el médico. Esta vez Izuku pudo ver al médico. El anciano parecía muy familiar, pero Izuku no podía ubicar el rostro. Sobreviviste yendo a la escuela con daño cerebral. Sobrevivirás a esto. Puedes fingir que estás enfermo por un día si es necesario. No, respondió Izuku, sacudiendo la cabeza. Mañana tendremos nuestra presentación de historia. El médico miró hacia el padre. Al menos ella lo crió para que fuera concienzudo. Eso lo hizo. Ya pude verlo en su entrenamiento. Izuku miró hacia otro lado mientras se limpiaba. Todavía no estaba acostumbrado a recibir muchos elogios fuera de los de su madre. El médico acercó una bandeja y se volvió hacia Izuku. No te molestes. No desaparecerá hasta que te duches adecuadamente. Tomaré muestras de sangre para un chequeo y luego podrás irte. ¿Crees que tuvo éxito?, preguntó Izuku. El médico lo miró un momento a través de sus grandes gafas. Dejó su aguja aún sin abrir para extraer sangre y tomó un bisturí, que sostuvo frente a Izuku. Eso depende de ti probarlo, dijo el anciano. Izuku tomó el bisturí y lo miró fijamente. Su mano empezó a temblar de nuevo. No es necesario que lo intentes ahora, pero deberías poder soportar mucho más dolor que eso, dijo su padre. Izuku tragó saliva. Lo sabía, y el bisturí sería poco comparado con algunos de sus entrenamientos. Cortarse a sí mismo simplemente iba en contra de la naturaleza humana fundamental. Mantuvo abierta la mano izquierda y bajó el bisturí con la derecha. Hizo una mueca cuando la hoja cortó la piel y le hizo sangrar. Hizo un corte de aproximadamente 1 centímetro de largo y lo miró fijamente, sintiéndose un poco enfermo. Al menos lo habría mirado fijamente, pero después de parpadear ya no pudo encontrar la herida y no sintió dolor. «Wow», jadeó Izuku. «Excelente, ahora puedes sobrevivir al entrenamiento real y con las vacaciones de verano también tendrás tiempo para mucho más». Las manos de Izuku ya no temblaban, pero el escalofrío era casi igual de fuerte. La preocupación por lo que significaría el entrenamiento real le hizo olvidar cualquier preocupación sobre la presentación. Todavía sentía que iba a vomitar si se levantaba de su asiento demasiado rápido. Ni siquiera le frunció el ceño a Uehara cuando tuvo que pararse con ella al frente de la clase. Uehara comenzó con los hechos básicos de la época. Por supuesto, ella culpó a la mayoría de las veces a los que no tenían peculiaridades por todo lo que representaba la propagación de peculiaridades como la razón para que las cosas mejoraran. Incluso se imaginó brevemente acercándose a la chica y mostrándole All for One para la presentación, pero al menos se contuvo hasta ese punto. La maestra no interrumpió ni frunció el ceño ante la intolerancia de Uehara. Ida al menos se ciñó al guión que analiza el ascenso de la villanía organizada y los primeros puntos sobre el emperador de los villanos. Luego fue el turno de Izuku. A pesar de que a menudo se hace referencia a él como tal en los libros de historia moderna cuando lo mencionan, las fuentes de la época no parecen usar ese nombre, ya que solo aparece en fuentes escritas décadas después de su ascenso al poder.
Tampoco pudimos encontrar ninguna fuente confiable sobre su nombre original. La mayoría de las fuentes de su vida parecen referirse a este hombre como All for One. Este era el nombre de su peculiaridad y el secreto de su poder e influencia, explicó Izuku y trató de mantenerse firme a pesar de una creciente náuseas que estaba sintiendo. Hoy en día, con peculiaridades tan comunes que se consideran una parte inherente de una persona, como cualquier órgano o pensamiento en su cabeza, por lo que a la mayoría de las personas, naturalmente, les resulta difícil de creer, pero según fuentes de la época, All for One poseía una peculiaridad única que le permitió tomar las peculiaridades de otras personas, así como usarlas y regalarlas. No se sabe si la peculiaridad tenía alguna limitación. Como era de esperar, la declaración provocó murmullos en todo el salón de clases. La profesora parecía pensativa. Izuku continuó explicando cómo All for One ganó poder con su peculiaridad, omitiendo detalles que no habría encontrado en sus fuentes y dejando algunas falsedades que sí encontró. Todavía tenía cuidado de no referirse a su padre como un villano excepto en el sentido en que lo describía la sociedad moderna. En cuanto a cómo termina su historia, realmente no lo sabemos, mintió Izuku. No hay registros confiables de su muerte. Hemos leído algunas historias que hablan de su existencia incluso en los tiempos modernos, algunos teóricos de la conspiración en línea incluso afirman que All Might lo detuvo, pero, eso haría que tenga más de 100 años. De cualquier manera, intente encajarlo en la dicotomía moderna entre héroe y villano con nombres como el de emperador de los villanos, es inexacto y no explica cómo eran las cosas en aquel entonces y su papel en todo ello. Mirándolo sin caer en el uso de nuestros estándares modernos, parece que buscó el cambio en la sociedad tal como era en ese momento, como lo hicieron muchos otros, pero con el tiempo simplemente lo dejaron en el lado perdedor y lo etiquetaron como villano por oponerse a lo que hoy consideramos las normas. Después de todo, los ganadores escriben la historia. Ese es el final de esta presentación. Gracias por escuchar. Se llevó un aplauso que pareció más cauteloso que el que habían recibido las presentaciones anteriores. Izuku miró al profesor que garabateaba notas y luego se volvió hacia ellos. Esa fue una presentación interesante, especialmente muchas de sus conclusiones fueron más allá de lo que generalmente se requiere. Tengo curiosidad por saber en qué fuentes se basaron. Especialmente no pareció cuestionar mucho la existencia de la peculiaridad All for One, a pesar de que su supuesta habilidad va en contra de nuestra comprensión actual de las peculiaridades. La llamada comprensión actual de la gente en esta sociedad incluye muchas ideas, especialmente sobre peculiaridades, dijo Izuku y miró a Uehara, eso no las hace ciertas. Si miras las fuentes y declaraciones reales de la época sin prejuicios, son consistentes en los fundamentos de su poder. Las fuentes se enumeran en las notas de las diapositivas. Tuve que ir a la Biblioteca Nacional de la Dieta para ver las más importantes. La parte más sorprendente es que aparentemente tuvo una influencia masiva en el país, pero casi nadie hoy parece recordarlo más allá de vagas historias de un emperador de villanos que fue un villano importante hace mucho tiempo. Ninguna otra clase de historia a la que he asistido lo ha mencionado siquiera, al menos no por su nombre. ¿Fuiste hasta Tokio para visitar la biblioteca?, preguntó el maestro. Solo Midoriya lo hizo, admitió Ida sin saber lo fácil que era viajar mediante la deformación. Encontró la mayor parte de nuestro material que no estaba en línea. La maestra asintió y tomó notas. También me gustó cómo discutiste los diferentes puntos de vista de la gente de entonces en comparación con los de hoy. Menos mal que la gente ha aprendido y evolucionado desde entonces, comentó Uehara. Lástima que Midoriya no discutiera adecuadamente los defectos de las ideas de personas como este All for One. Solo porque la gente no se dio cuenta de que lo llamaban villano no significa que no lo sea. ¿Crees que cada idea que no está de acuerdo con la tuya es errónea?, añadió Midoriya. Y no puedes ver la realidad. Probablemente porque apenas tienes una peculiaridad y no puedes apreciarla adecuadamente. Al menos no me cago en la gente por cómo nacieron. No eres mejor que las personas que trataron a las primeras personas con peculiaridades como monstruos. Midoriya se volvió hacia Uehara. Está bien, ustedes dos. El profesor hizo una pausa a mitad de la frase cuando Izuku tropezó y se llevó las manos a la boca. Se giró hacia la puerta un poco inestable, pero ya era demasiado tarde. Un único sonido de arcadas fue la única advertencia antes de que el almuerzo de Izuku cayera al suelo. Ja, se rió Uehara incluso mientras Izuku corría hacia un bote de basura cercano, parece que no soportas ni siquiera tus propias ideas.
Uehara, dijo la maestra, vuelve a tu asiento. Hablaremos después de la lección. A Izuku le habría encantado ver a un profesor haciéndole al menos algo, pero ese poco no fue exactamente suficiente para distraerlo de vomitar frente a toda la clase. Tal vez quedarse parado durante una presentación larga no había sido la mejor idea el día después de terminar la implantación de una peculiaridad. La peculiaridad de la regeneración realmente estaba cobrando un precio por su poder. Sin embargo, todavía valió la pena, como lo demostró su brazo destrozado la siguiente vez que entrenó, cuando su padre dejó que Nomu peleara más en serio. Al menos la criatura se detuvo cuando Izuku se lo dijo. Su padre se arrodilló junto a Izuku. Izuku gritó y apretó los dientes ante el dolor de las quemaduras y los huesos rotos y la reforma de esos huesos mientras su cuerpo sanaba del daño. Afortunadamente, la peculiaridad funcionó rápidamente. Pudo ver su brazo retorcerse en su dirección normal a una velocidad visible y pronto el dolor también comenzó a desaparecer. No mucho después de que la lesión desapareció y la única señal de que alguna vez existió fue la respiración agitada de Izuku que tardó un poco más en calmarse. Levantó el brazo anteriormente roto, flexionándolo y girándolo. El único dolor que sintió fue en su cabeza por adaptarse a la poderosa peculiaridad. Se levantó para enfrentar a su padre. ¿Entiendes ahora la razón por la que te he presionado tanto? Imagínate si un héroe o un villano te hiciera eso. Incluso con la regeneración estabas completamente incapacitado y vulnerable. Por muy poderosa que sea esta peculiaridad, no te hace inmortal. ¿Y todavía duele?, dijo Izuku y miró su brazo curado. Apenas notó que el brazo de su padre se movía justo a tiempo para alejarse de una ráfaga de cañón de aire. Entonces entrena hasta que nadie pueda hacerte daño. Soy un anciano atrapado en un respirador y todavía necesito contenerme. Un hombre mayor con cientos de peculiaridades, hizo un puchero Izuku. En realidad solo 94, respondió el padre, solía tener más, pero incluso para mí era una gran tensión mental en el pico del número de peculiaridades. Después de mis lesiones se volvió demasiado. En un solo día mis casi el potencial ilimitado se redujo a una fracción de lo que solía ser, así que me deshice de un poco y decidí ser más selectivo. Creo que mi límite ahora es de alrededor de 100, dependiendo de la peculiaridad, y al médico le preocupa que incluso eso disminuya. Ya noté una mayor tensión al usar mis peculiaridades. Izuku miró fijamente a su padre durante un largo momento, sin saber cómo responder. Aún tienes el potencial que perdí. Solo necesitas trabajar para aprovecharlo. Entonces, el padre se alejó. Nomu 2, destruye. Uno de los gnomus que esperaba en los bordes de la habitación cargó hacia adelante, alcanzando a agarrar a Izuku, quien saltó fuera del camino. Una larga y delgada espada de llamas apareció detrás de su mano derecha mientras activaba Dragon Blade y Vibration. Un movimiento rápido cortó la mano del gnomo, eso era lo que había logrado antes, pero la otra mano se acercaba para darle un puñetazo. Incluso mientras había golpeado con una espada, estaba obligando a la otra a juntarse y espesarse contra el dorso de su otra mano. Manipulando la forma del fuego que podía usar, era un pequeño escudo en lugar de una espada, pero si volvía a ser demasiado lento o el escudo era demasiado delgado otra vez, necesitaría reconstruir un brazo nuevamente. El escudo de fuego zumbó por sus rápidas vibraciones hasta que el ruido fue cubierto por un fuerte golpe. Izuku voló hacia atrás, sintiendo sus huesos crujir cuando apenas se mantenían unidos. Tropezó cuando sus pies tocaron el suelo una fracción de segundo después, pero esta vez permaneció de pie. El gnomo continuó su asalto, cargando hacia adelante con sus brazos cortados y chamuscados abiertos. Después de soportar un brazo destrozado, ese era un abrazo de oso que Izuku no quería experimentar, a menos que la criatura planeara partirlo en dos. El primer instinto de Izuku fue gritar y correr. El entrenamiento de su padre era atacar. Con adrenalina corriendo por sus venas, Izuku cargó hacia adelante, se agachó bajo los brazos del gnomo y empujó su mano derecha hacia arriba. Gotas calientes cayeron sobre Izuku, haciéndolo saltar justo a tiempo para evitar quedar atrapado debajo del cuerpo que caía. Se agachó para mirar al gnomo, el gnomo muerto, con su cerebro expuesto partido en dos y sin sanar. Excelente, dijo su padre. Tu primera victoria clara y ni siquiera necesitabas la regeneración. No quise matarlo. Mi cuerpo simplemente se movió antes de que tuviera tiempo de pensar.
Eso significa que estás desarrollando instintos de lucha adecuados. Tus habilidades analíticas son impresionantes, pero a veces debes poder simplemente moverte, a menos que encuentres una peculiaridad que aumente la velocidad del pensamiento, declaró, acercándose lo suficiente como para revolver el cabello de Izuku mientras habló en un tono más suave y cálido. Sé que es un poco impactante para ti. Con Kurohiri cerca es difícil para ti aceptar que no muera solo una criatura sin cerebro, pero aún así lo hiciste bien. De hecho, tengo un regalo para ti. Nomu 1, trae el maleta. El Nomu que le había roto el brazo a Izuku antes tomó un gran maletín negro y se lo llevó al padre y al hijo. El padre lo tomó y lo abrió frente a Izuku. Izuku simplemente miró fijamente el contenido por un momento hasta que metió la mano y sacó una máscara negra que recordaba a la mitad inferior del casco de su padre. No era tan grueso y no habría cubierto el cuello de su usuario, pero el frente tenía una parte parecida a un escudo más gruesa que la de su padre. No tenía tuberías saliendo de él, pero el metal negro tenía líneas horizontales plateadas que imitaban su apariencia. ¿Es esto y? Los héroes tienen trajes únicos para ayudar a crear su imagen pública. Muchos villanos también los tienen, pero principalmente para ocultar su identidad, dijo. Le dijiste a Tomura que querías cambiar la sociedad en lugar de simplemente quejarte, algo que estaba esperando escuchar. Si vas a involucrarte en algo sin abandonar tu vida normal, necesitas un disfraz y una nueva identidad. Báñate y pruébatelo mientras limpio este desastre. Izuku tomó la maleta en silencio. Ni siquiera estaba seguro de qué pensar sobre este regalo. Estaba agradecido, pero sentía como si lo estuvieran empujando hacia adelante más rápido de lo que estaba preparado. Se quitó la camisa manchada de sangre Nomu y se dio una larga ducha para lavarse el resto. Mientras se secaba con una toalla se detuvo frente al espejo del baño para ver si se había lavado todo. Se detuvo para mirar su reflejo y preguntarse quién era la persona que miraba hacia atrás. Parte del cansancio deprimido que acumuló a lo largo de los años había desaparecido de su rostro, y su reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, tanto en su rostro como en su cuerpo, y este último realmente comenzaba a mostrar los resultados de su entrenamiento. Su resistencia nunca fue mala, pero en el pasado no se le veían músculos. Ahora estaba al menos tan en forma como Bakugo. Solo pensar en el nombre hizo que su expresión se oscureciera y regresó al maletín. Sospechaba de lo que planeaba su padre y especialmente Tomura, pero alguien tenía que enfrentarse a los Bakugos del mundo. Izuku se puso el nuevo disfraz de villano. Las similitudes con la vestimenta habitual de su padre eran obvias, pero en lugar de un traje negro normal, el traje de Izuku se parecía más a un uniforme militar formal con una chaqueta y pantalones negros sólidos y, afortunadamente, sin corbata. De hecho, le recordó a Izuku su antiguo uniforme escolar negro, que era el mayor problema que tenía con la ropa. Estaban más cómodos de lo que parecían y no sentían que obstaculizaran sus movimientos. Hubo dos excepciones al aspecto formal simplista. Venía con botas de combate bastante altas y resistentes reforzadas con metal, y guantes que también tenían metal en el dorso de las manos, dedos como nudillos de bronce y, muy probablemente, protección contra incendios para su peculiaridad. Sin embargo, Izuku hubiera preferido botas rojas. Le tomó un momento descubrir cómo funcionaba el casco. Además del cuello, tenía una mitad superior más delgada cuyo lado frontal se doblaba dentro de la parte posterior más resistente. La falta de agujeros transparentes para los ojos preocupaba un poco a Izuku ya que, a diferencia de su padre, todavía tenía ojos, pero desde dentro podía ver tan bien como sin máscara, a pesar de cómo se veía el exterior. Las lentes unidireccionales incluso tenían una pantalla de visualización frontal. Genial, dijo, sorprendiéndose con la voz grave y distorsionada que salió del cambiador de voz integrado. De alguna manera la parte inferior del casco parecía encajar. Un dispositivo de comunicación, un micrófono y lo que parecían ser filtros para una máscara de gas. Regresó con su padre. Todos los gnomos de bajo nivel habían desaparecido y no quedaba ni una mancha de sangre del muerto. Era solo su padre, Kurohiri, y sorprendentemente Tomura. Hola, hermano, saludó Tomura. El joven lo miró por un momento y murmuró, literalmente un mini jefe. Se ve bien, tal como esperaba. ¿Cómo se siente?, preguntó su padre. Genial, como si estuviera hecho a medida para mí, respondió Izuku. Eso es porque así fue. Pero nunca me tomaron medidas. Tuve que reemplazar mis ojos con peculiaridades. En cierto modo, son mejores que la visión normal. Adquirir medidas precisas no fue un problema.
Incluso observé cómo te mueves normalmente. El disfraz fue hecho para funcionar como una prenda formal inspirada en los uniformes militares para parecer representativo, sin dejar de ser simple y práctico en la batalla. El material es resistente al fuego y a las puñaladas, pero necesitarás algo más pesado si planeas recibir un disparo. No es que recibir un disparo te mate más. Formal, murmuró Izuku, cuando nos presentaste a Tomura y a mí por primera vez, ¿dijiste algo sobre ser un representante? Sí. Es posible que Olmigta haya diezmado mi imperio anterior, pero aún quedan muchas operaciones separadas, principalmente recopilación de información, investigaciones secretas y agentes que dirigen mis negocios de cobertura legal. Cosas que no se pueden detener fácilmente con un puñetazo. Durante años las he mantenido bajo control. Control desde la distancia, pero a veces un contacto más directo es beneficioso. Kurohiri solo puede hacer mucho mientras Tomura y el doctor están ocupados con otros asuntos. Entonces, ¿quieres que sea tu mensajero? Dependiendo de tus elecciones, puedes llegar a ser mucho más, pero comencemos con algo menos peligroso al menos hasta que estés equipado con peculiaridades más poderosas, en caso de que necesites luchar durante una misión así. ¿Qué quieres decir? Izuku preguntó y activó su Dragon Blade. Tanto tu espada como All for One ya son conocidos por otros. Por el momento, solo puedes confiar en las peculiaridades de regeneración y vibración mientras usas ese traje, a menos que estés preparado para eliminar a todos y cada uno de los testigos. Papá, dijo Izuku, acercándose a su padre, hubo un tiempo en el que quería ser un héroe profesional sin una peculiaridad, y si practico lo suficiente con la vibración, creo que puede ser casi tan poderoso como la peculiaridad de Tomura y aún más útil si puedo controlarlo lo suficiente como para no causar daño cerebral a las personas. Tomura resopló ante la mención de su nombre y se alejó. All for One parecía pensativo. No tenía la intención de subestimar tus habilidades, pero ¿puedes culparme? Los padres se preocupan. Habilidades o peculiaridades, me aseguraré de que seas lo suficientemente fuerte como para que el peligro te tema. A partir de mañana centraremos tu entrenamiento en el uso de la peculiaridad de vibración. Solo. Hasta entonces, creo que necesitas una misión de práctica. ¿Crees que estoy listo? Tal vez todavía no, esta vez acompañarás a Tomura en una de sus reuniones. Siente las cosas en las sombras de la sociedad. Tomura. Él es todo tuyo por el resto de la noche. Intenta traerlos a ambos de regreso. De una sola pieza, sin necesidad de regeneración. Genial, una misión de escolta, las odio, murmuró Tomura. Kurohiri, haznos una puerta. Veremos cómo. Hizo una pausa y miró a Izuku, con una mirada extraña en sus ojos. ¿Qué? Preguntó Izuku. ¿Cómo te vamos a llamar allí? Oh, claro, no puedo dejar que la gente escuche mi nombre. Necesito un nombre en clave si voy a hacer cosas como esta. ¿Qué usas? Tomura Shigaraki, respondió Tomura, molesto. ¿Tu nombre normal? Este es el único nombre y la única vida que tengo. No necesito preocuparme por ninguna otra mierda. Entonces también podrías llamarme Shigaraki, dijo Izuku, al menos hasta que pueda pensar en un nombre alternativo. Después de todo, somos hermanos. Tomura lo miró fijamente por un momento y se giró. Bien, pero no te metas en mi camino. Kurohiri, puerta. El gnomo favorito de Izuku hizo lo que le dijeron y un muro de niebla se levantó frente a los dos hermanos. La oscuridad de la niebla fue reemplazada por un callejón que no era mucho más brillante. Entonces, ¿a dónde vamos? Para encontrarme con una pequeña pandilla y reclutarlos para la liga. No soy un mensajero. Sensei confía en mí para crear y dirigir la liga para apoyar nuestros objetivos. Construiré un ejército completo para él y destruiré el llamado símbolo de paz. Construye un ejército. Estamos reclutando soldados. Entendido. Aquí, dijo Tomura y señaló una puerta trasera desgastada. Izuku extendió la mano para llamar. Detente, tonto. Vas a revelar que vamos a ir. ¿No nos están esperando? Pensé que habías concertado una reunión con ellos. Estoy organizando una reunión con ellos ahora, dijo Tomura. Tengo que mostrarles a los NPC su lugar y lo que puedo hacer desde el principio. En el inframundo la fuerza importa más que ser amable. Ahora apártate de mi camino. Tomura alcanzó claramente la puerta para convertir todo en polvo. Espera, eso podría llamar la atención, tengo una idea, dijo Izuku y presionó sus dedos contra la cerradura.
Comenzó a temblar cuando activó su peculiaridad de vibración y aceleró las vibraciones hasta que hubo una grieta metálica. Izuku empujó la puerta y esta se abrió sin resistencia. Se hizo a un lado y miró a Tomura, que fruncía el ceño detrás de su mano en la cara. Después de usted. Recuerda, yo estoy a cargo. Y trata de no parecer demasiado débil, dijo Tomura mientras caminaban hacia una pequeña habitación y bajaban por una estrecha escalera de caracol. Seguiré tu ejemplo. ¿Tienes más experiencia en esto? Sí. Las escaleras crujieron cuando las pisaron, pero mientras descendían eso quedó cubierto por el sonido de la música que provenía de detrás de una puerta al pie de la escalera. Cuando se acercaron, Izuku también pudo distinguir una charla feliz. Tomura se detuvo y levantó la mano con un dedo hacia arriba. Este es mío. Golpeó la puerta con la mano y los 5 dedos. Tanto la pintura ya desgastada como la madera expuesta rápidamente se volvieron grises y comenzaron a convertirse en polvo. La charla detrás de la puerta terminó. Finalmente, todo lo que lo mantenía unido falló y una nube de polvo cayó al suelo. Detrás había una sala o cuarto tipo salón con muebles desgastados y un estante lleno de alcohol. Media docena de personas estaban de pie mirando hacia la antigua puerta. La mayoría de ellos tenían peculiaridades de tipo mutante con todo tipo de mutaciones que alteraban la apariencia, muchas de ellas en el extremo más visible del espectro. Izuku no pudo evitar preguntarse si la discriminación por esas peculiaridades los había llevado a este lugar. Uno de ellos, por ejemplo, tenía 4 brazos y una extraña piel de color azul claro con muchos bordes afilados, como una especie de roca. Otro tenía 4 patas, cada una en ángulos de 90 grados entre sí. La persona de aspecto más normal llevaba un casco con forma de calavera y pequeños rayos chispeaban entre sus dedos, una peculiaridad de tipo eléctrico. A Izuku le preocupaba que el hombre pudiera usar el rayo desde la distancia. ¿Te importa si entramos?, dijo Tomura y pasó por encima del montón de polvo que había creado. No, si no te importa morir, dijo el hombre azul de 4 brazos y atacó a Tomura. Izuku se agachó en posición de lucha, pero Tomura fue más rápido. Tomura evadió el ataque del hombre más grande, lo hizo tropezar y le dio un codazo en la espalda en un rápido ataque que arrojó al hombre al suelo. Sin el duro entrenamiento de su padre, Izuku ni siquiera podría haber seguido correctamente los movimientos de Tomura. Tomura puso todos los dedos menos uno en la cabeza del hombre. Si lo toco con el 5.º dedo, compartirá el destino de tu puerta, amenazó Tomura. He venido a hablar, no a pelear. Retírate o muere. Izuku quería comentar sobre la hipocresía en las declaraciones de Tomura, pero no quería alterar la ya peligrosa situación. Se tensó de repente. Algo casi imperceptible se movió en el rabillo de su visión, un paso sonó contra el suelo. El atacante fue rápido, pero no tan rápido como las ráfagas de aire del padre de Izuku. Izuku se apartó del camino del atacante casi invisible y golpeó con el puño la parte posterior de la cabeza del atacante. El villano con aspecto camaleónico volvió a hacerse visible, gimiendo contra el suelo. En una decisión de una fracción de segundo, Izuku imitó a Tomura, sosteniendo su mano contra la cabeza del villano camaleón a pesar de los oscuros recuerdos que la acción amenazaba contraer. Quédate abajo, dijo, su voz se hizo más amenazadora por el cambiador de voz del casco. Mi peculiaridad puede ser tan mortal como la de mi hermano. ¿Quién eres?, gritó el hombre eléctrico. Izuku miró a Tomura. Soy Tomura Shigaraki, el líder de la Liga de Villanos, y he venido a ofrecerles una oportunidad para algo más que esto, señaló Tomura hacia la habitación sombreada. En comparación, el bar de la Liga era un establecimiento de lujo. ¿Y quién es tu hermano?, preguntó el mismo hombre eléctrico. Tomura gruñó ante la pregunta. Él está observando. Entonces, el poderoso líder de la Liga de Villanos necesita una niñera. En realidad, estoy aquí para aprender de él, dijo Izuku, preocupado por lo que Tomura podría hacer. Apartó su mano del hombre camaleónico y le dio un codazo para que se levantara y se uniera a sus amigos. Puedes liberar al otro si escuchas. Bien, te escucharemos, pero eso no significa que puedas salir con vida si no nos gusta lo que escuchamos. Hablas en grande, pero ¿tienes las agallas para estar a la altura de tus palabras? Hasta ahora has cometido crímenes callejeros al azar y has matado a matones de poca monta. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ir tras presas mucho más grandes, de derribar el sociedad que te ha oprimido por cómo naciste. La convertiré en polvo. Después de su declaración, Tomura permaneció en silencio, con los ojos fijos en el hombre frente a él, esperando una respuesta.
Entonces, ¿vas a destruir la sociedad?, se rió el hombre eléctrico. Incluso si supusiéramos que podrías hacer eso, entonces ¿qué? ¿Qué harás cuando no quede nada? Izuku pudo ver el dedo de Tomura temblando, el único que era necesario para desintegrar al hombre debajo de él. El grupo frente a ellos parecía igualmente tenso. Izuku aún no estaba seguro de las capacidades totales de Tomura, pero estaban superados en número, no compartía la aparente confianza de Tomura frente a esas probabilidades. Sin mencionar los problemas de Tomura para responder esa pregunta en particular cuando Izuku la hizo. Tragó saliva, agradecido de que su rostro estuviera completamente cubierto. Destruir la sociedad actual no significa que no quede nada, afirmó. Tomura se giró para mirarlo enojado, pero ya era demasiado tarde para contenerse. El propio Tomura le había dicho que mostrara fuerza. Todos los aquí presentes deberían conocer los errores perpetuados por esta sociedad. Estoy seguro de que todos los hemos experimentado de alguna manera, ya sea por la discriminación por cómo nacimos o por el fracaso de esos supuestos héroes de los que la sociedad se ha hecho dependiente. Suprimiendo a todos los demás y cualquier cambio que pueda amenazar su poder. Para que cualquier cosa cambie esos sistemas y la creencia de la gente en ellos debe ser destruida, especialmente la falsa confianza de la gente en los héroes. ¿Y eso nos va a beneficiar cómo? Mientras se permita a una pequeña minoría dominada por personas con tipos específicos de peculiaridades dictar lo que la gente considera correcto o incorrecto, todos los que están fuera de ese ideal están condenados a vivir como ciudadanos de segunda categoría. Sin el apoyo de la gente, será mucho más difícil para los héroes aferrarse a ese poder. No puedo discutir eso. Al menos tienes una visión. Eso no significa que puedas hacer la realidad. ¿Cómo destruirías la fe de la gente en los héroes? Destruyendo su símbolo de paz, dijo Tomura, ocultando la mayor parte de la ira que ciertamente sentía. El hombre eléctrico silbó. Ambicioso, te diría que te vayas al diablo con ese engaño, pero él, señaló el hombre a Izuku, sonó como si tuvieras un plan real. Personalmente, estoy interesado en ver hacia dónde va esta liga. Ahora, si dejaría ir a nuestro amigo. Un rato después, Izuku siguió a Tomura escaleras arriba en silencio. Era difícil expresar los verdaderos sentimientos de Tomura. A pesar de su comportamiento habitual, en realidad se mantuvo tranquilo durante la reunión. Regresaron al callejón oscuro. Izuku vio la mano que se acercaba justo a tiempo y saltó a un lado antes de que Tomura pudiera agarrarlo. Después de fallar en eso, Tomura comenzó a rascarse el cuello. Bastardo. ¿Qué te dije cuando vinimos aquí? Tomura se enfureció. No seas débil. No, yo estoy a cargo. Se suponía que debías callarte y mantenerte fuera del camino. Iba a hacerlo, pero todavía no has descubierto la respuesta a esa pregunta. Papá se habría sentido decepcionado si la misión fracasara. Puedes llevarte todo el crédito si quieres. No me importa el crédito. La liga es mía. Ayuda a Sensei como puedas, pero mantente fuera de mi camino. Está bien. No estoy interesado en la liga. Solo quiero hacer lo mejor para mí, nuestra familia. Tomura lo miró fijamente por un momento, se giró y sacó su teléfono para llamar a Kurohiri. Simplemente mantente en el nivel de tu propio jefe. Fin del vídeo.